No nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por 4 monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y sus conciencias. ¿Por qué el hombre es así? Con que han vendido sus conciencias. La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. Es así. La peor de todas las actitudes. La peor. Esa. Él recibe la inspiración del pueblo. Es así. Con sensibilidad e imaginación de. No nos vamos a dejar. Él recibe la inspiración del pueblo. Bien claro. En todo momento y en todo lugar haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Buenas tardes. Enos aquí otra vez en una edición nueva de Los Días Más Felices. Una semana más. Yo aclaro que no soy Soldi Próspero. La compañera, creo que nos dimos cuenta. Sus actividades gremiales no hicieron posible que esté hoy aquí. Pero tengo a mi derecha al compañero ya conocido de estos 3 programas que hicimos. Hoy programas. Es el cuarto, ¿no? Hoy es el 4º programa del ciclo. Tengo a mi compañero Luciano De Gori. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque como también tenemos on demanders, tenemos que salvarlos en todos los horarios, ¿no? Exactamente. Y acá a mi izquierda, la cara nueva y no tan nueva porque nos acompañó en ciclos anteriores de Los Días Más Felices, el compañero Dani Lico, de la casa, local. ¿Cómo estás, Gonza? Querido, Lucho, querido, un placer compartir mesa con ustedes acá por primera vez este año. Pero como bien decías vos, el año pasado estuvimos, creo que hace un año que no compartimos mesa de trabajo de radio, más o menos, porque creo que fue la Copa América del año pasado, lo último que hicimos. Sí, si bien, Dani, ¿sos periodista deportivo? En realidad yo me recibí en la Universidad de La Matanza de periodista. Y te dedicaste como especificidad al deporte en general exactamente. Y al fútbol en particular, ¿no? Al fútbol en particular, si bien también sigo mucho lo que es básquet, pero exclusivamente más al fútbol, y después hice una parte musical y una parte un poco más política. ¿Quién fue el primer campeón de la Liga Nacional de Básquet? En el año 84. No lo te voy a poder responder. El Deportivo San Andrés, que jugaba al Tola Kayak. Claro. Lo sé porque yo soy de Villa Ballester, claro. Y tiene un cartel que dice primer campeón de la Liga Nacional de Básquet. Terrible. Entonces, bien. No puedo no hacer mención a eso. Que ahora se está jugando la final justo de la Liga Nacional, Boca contra Instituto. Exactamente. Vamos Boquita por lo menos en algo, ¿no? Che, nosotros cuando nos presentamos programas anteriores, yo conté un poco lo que era UPCF, la Unión del Personal Superior Ferroviario, bueno, la Frate popularmente conocida, el compañero de Gori. UPSA, contanos qué es UPSA, porque esta es tu casa, que nos alberga acá cómodamente. Sí, efectivamente, bueno, también es la Unión Personal Superior Aeronáutica y bueno, estamos más que nada en todo lo que es intercargo, aerolíneas, aerolíneas argentinas justamente y bueno, sí, tenemos estas 2 sedes. Esta es UPSA, la que está en la parte de Chile, tenemos una en Independencia y tenemos el centro recreativo en Ezeiza, así que bueno, un poco estamos nucleando y bueno, prestando la casa. Para nosotros es un placer que puedan estar con nosotros acá y compartiendo este hermoso estudio que tenemos y que se ha hecho siempre con el trabajo muy fuerte de todos los trabajadores y compañeros que comparten este gran gremio. Damos la bienvenida y el agradecimiento a nuestro equipo de trabajo, tanto en la producción como en los controles. Tavo, la compañera Cardoso, Jorgelina, acá presente nos dan no es que nos dan una mano, trabajamos todos juntos. Ahora me llamó la atención, acá me acaba de convidar un mate, Dani. Sí, es un mate futbolero ese. Viste que los futbolistas. Viste que es un mate. Sí. El futbolista no usa el mate con las 2 asas chiquitito de lata. Exactamente. El futbolista, mostrarlo en la cámara, si es posible ver hasta cómo está cebado. Mate a la uruguaya. Exactamente. Tengo miedo de darle vuelta porque yo no quiero arruinar las montañitas. No me arruines la montañita, por favor. Montañita perfecta, cebada Leo Messi. Sí, exactamente. Tiene un detalle ahí que dice argentino, gracias a Dios.
bastante nacionalista. Las 3 estrellas con los números de los mundiales que ganamos, 78. Y esto es lo que más me gusta, ¿eh? Exactamente, ahí llegaba eso, 86 y 22, y el símbolo de las Islas Malvinas. Estamos hoy combinados. Estamos combinados, Y efectivamente. argentino, gracias a Dios, por el tema de la argentinidad al palo. Exactamente, sí. Cuando tenía que escribirle algo me pareció que significaba mucho, y con la idea de las estrellas y las Islas Malvinas me parecía que iba muy bien. Que esa canción es una canción muy linda. Porque dice, bueno, cuenta todo, Dulce de Leche, cuenta toda una serie de realizaciones de nuestro país que es bastante emotiva. Bueno, el mate ya está pasando. Vamos a comentar las redes del programa, que si bien aparecen abajo en el graph, sabemos que es Los Días Más Felices Radio, en el caso de YouTube. Instagram, ¿cómo es? Los Días Más Felices, ¿no? Si ustedes ponen Los Días Más Felices CGT, aparece. Somos el programa de la Juventud Sindical de la CGT. Hoy tenemos un programón, y antes de mencionar lo que tengo acá en este sobrecito. Es como el sobre de Gran Hermano. Es el sobre, no sé cómo es el sobre de Gran Hermano, pero el violeta por caso que sí. Voy a comentar que hoy vamos a inaugurar una nueva sección que la hemos hecho años anteriores con los compañeros de Amorina Cine. Amorina Cinebar es una agrupación política que hace distintas actividades relativas al cine. Sobre todo tienen un cinebar, algo que no se veía hace tiempo, que está buenísimo. Y venimos haciendo cosas en conjunto, estamos viendo lugares para emitir algunas proyecciones. Bueno, vos sos aficionado del cine, ¿no? Tenemos que hacer algo con eso, me gustaría. Bueno, yo no sé si saben, pero yo tengo un corto documental de Malvinas. Podemos incluso hacer algo con eso. No sabía esa data. Sí, tengo ahí cositas de documentalista. Pero sí, tenemos que pactar alguna proyección, algo que podamos hacer con Los Días Más Felices. Bueno, tenemos dentro de poco una entrevista con un compañero que hizo un documental del bombardeo de Plaza de Mayo, así que eso también podríamos conectarlo. Yo creo que podemos hacer algo. Eso ahí. Está buenísimo. Lo que está bueno, a mí me gusta mucho. Quiero abrir una especie de preguntita chiquita antes de ir al sobre. Cuando ustedes eligen para mirar alguna película, que se lo podemos hacer a Gianni Rolón, que viene en un ratito, ¿qué van? ¿Por el director? ¿Van por el actor? ¿Van por la época? ¿Cómo buscan una película para ver? A mí... Permiso. No, perdón. No, mandale. Permiso. Mandale. Sí. Creo que los tres, aparte, somos bastante aficionados al cine, por lo cual nos hace eco la pregunta. He ido a Morina varias veces a ver un par de películas. A mí me agarran momentos. A veces digo, bueno, voy a ver más de cierta época y me pongo a ver, no sé, directores varios de los 70, ponele. A veces me agarra mal, no sé, quiero ver la filmografía de Spielberg y me meto, no sé, maratón de Spielberg. Y hace poco me agarró fanatismo por Misión Imposible, y había visto alguna media suelta y dije, bueno, estaba la última hora en cine, digo, bueno, voy a ver todas para volver a ir. Así que como que le voy metiendo alguna... Te cebaste, ¿Son del mismo director? No, van cambiando. Por eso. La primera es de Brian De Palma, después es la segunda de John Woo, la tercera no me voy a acordar, y las últimas son de Maguire, que casi ya Tom Cruise participa también un poco de la dirección y la producción, así que van cambiando, pero van teniendo como algo que los... ¿Y cómo se da eso? Porque, por ejemplo, Rocky también, la 1, la 2 y la 3 no son del mismo director. No son del mismo director. ¿Y cómo haces? Vos se hizo Rocky 1 y otro, ¿de quién es la película? No, la película es del productor, de la producción. Exacto, sí. Especialmente allá se maneja mucho de esa manera, ¿no? De que la producción va eligiendo lo que le convenga. A veces también de la 1 o la 2 cambia presupuesto, entonces Exacto. Por ahí vas a buscar otra cosa. En el caso de Rocky, encima el guión es de Stallone. Que encima que no se lo aceptaban. Buen dato. Sí, el guión de Rocky es de Stallone mismo, y él participa mucho de lo que es la producción y la dirección de la película. Aparte siento que Rocky es muy difícil no pensar en Stallone, o sea... Sí, es como que está muy... El personaje es para él, ¿entendés? Rocky es una película muy buena, como Rambo. Yo me acuerdo que fui a ver Rambo al Malva, porque en una época pasaban un ciclo de películas. El Malva pasaba películas, no sé, que es en 35 milímetros. Sí. Y pasaban Rambo, con algunas escenas que no habían salido en lo que nosotros habíamos visto por tele. La famosa versión extendida. Claro, y estuvo buenísima. Ahora, si yo quiero hacer, por ejemplo, una de mis películas favoritas que se llama Tiempo de Valientes, de Damián Cifrón. Película. ¿Puedo hacer la segunda parte, si quiero? O Damián Cifrón me va a decir, no, pará, no podés hacer esto porque es mía. Yo entiendo que debe haber alguna cuestión de derechos a charlar con la productora y con el director original. No te metas ahí. Claro, no sé cómo podemos seguir esa historia, pero creo que debería haber algo ahí. Entiendo que es más por la productora, como te decía, en el caso de Rocky, el guión es de Stallone, por lo cual ahí hay un manejo de decir, bueno, lo hacemos por este lado, y elegir un poco más hacia dónde se va. Lo mismo con Tom Cruise y Misión Imposible, que ya básicamente la película un poco le pertenece.
Me parece muy bien. Nos encanta el cine. Nos podemos pasar horas hablando de cine. A mí me gusta. Yo miro. Bueno, vamos a ver cómo mirabas vos también. ¿Cómo elegís? A mí me pasan dos cosas. 2, 3 o 4 creo. Como yo estoy estudiando ahora, me mandan a ver muchas películas, ¿no? Para analizar cosas. Entonces, ¿Cómo cuál, por ejemplo? Y hace poco me mandaron a ver, no me acuerdo bien el nombre en inglés, The Lost in Soho. Es una de Anya Taylor. Media nuevita. Ah, sí, peliculón fantástico. Pasa, estuve analizando. Pasado, presente, estuvimos analizando mucho el fantasy. Y Coraline, nada que ver. Bueno, pero te mandan a ver esas películas y analizar, ¿viste? Y a veces son algunas de culto, poner el montaje, vimos mucho cine ruso, hay todo mambo ahí. Entonces, de tanto ver películas para analizar, después cuando tengo que ver una película mía, digo, tengo ganas de ver Bañeros 3. Como para desconectar. Para desconectar. Ahora que ya terminé por lo menos este cuatrimestre, entré en la de ver películas que yo quiero y estoy mucho en querer ver cine argentino, ponerla a ver. Ayer nada que ver, vi la de Eva Perón, la de Esther Goris. ¿Sabes que no la había visto nunca? Y la encontré ahí y dije, voy a ver esto. Y estoy como ahí entrando en ver películas argentinas, estoy viendo mucho a... Bueno, esta es del cineasta marplatense, ¿no? ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. La de Eva Perón. Bueno, no me acuerdo el nombre. No lo tengo. Venegas era. Y bueno, y ves películas, o sea, no elegís por director, o sea, ahora estás mirando... No, a veces sí, pero ¿sabes cuándo elijo por director? Cuando son de terror por ahí. Me gusta por ahí un tipo de miedo que lo hace tal persona por ahí. No me pregunte los nombres porque soy malísimo con los nombres. Cabo de Miedo. Ponele, me gusta mucho... Cabo de Miedo. Charles Bronson. Me gusta mucho The Witch, la que fue de Anya Taylor. de Eggers. Sí, y entré a buscarlas de ese director. No, terrible. Me encanta. O pone, cuando salió la de Cuando se echa la maldad, de acá Argentina, Demian Ruckner. ¿Está buena esa? A mí me parece fantástica. Peliculón, me parece fantástica y encima deja muy alta la vara para el cine de terror argentino, que acá está bastardeado porque en Argentina el cine es o de comedia o de historias como de los 70, de los 80, de Malvinas, esas cosas, y te saca un poco de... muy policial. Lento. Sí, también. Elsa y Fred. No, a mí me gusta, por ejemplo, tuve muchas épocas, ¿viste? En una época miraba tipo humor absurdo español. Claro. Del Milagro de Petinto, Amanece que no es poco, toda la época de Torrente. Claro. La filmografía, de Alex de la Iglesia, que tenía mucho de eso. Me parecía una cosa increíble. Me había medio apasionado con el cine español. José Luis Cuerda, una cosa impresionante. Después tenía muchas películas de guerra como Soldados de Salamina, La lengua de las mariposas, que eran, si bien no dejaban de ser españolas, yo había entrado por el absurdo. Claro, y después al director, digo, películas que me gustan, veo el director y empiezo a mirar la filmografía del director y muchas veces es recontra dispar. Sí, va por genio, ¿viste? Sí, ¿cómo hace? Es que lo mismo te pasa con los actores a veces. Hay actores que vos ya sabés que hacen tal tipo de película. Ponele, a mí me pasa mucho con... Uy, se me fue el nombre. El del Tesoro Perdido, ¿cómo se llama? Este chabón que es famosísimo. Bueno, no importa, sigan, ya se me va a volver. Pará, ¿Estamos hablando de Indiana Jones? No. El Tesoro Perdido. No, por eso, porque no sé. El arca. No, a mí me gusta mucho el cine. Ahora, antes que lleguen los compañeros de Amorina, vamos a hacer el jueguito este. Encontré este sobre en la calle. Dice, abre este sobre para leer un emocionante viaje de ser cambiado. Esto es real, ¿eh? Lo acabo de encontrar antes de entrar al estudio. A la del medio. Toda la manzana, me refiero acá a la vuelta manzana, ¿no? La manzana de acá dejan esta especie de libro. Nicolás Cage era la al lado, el famoso Nicolás Cage, diría Dolina. Dejan este libro con un mensaje que dice: abre este sobre para leer un emocionante viaje de ser cambiado. Yo quiero saber qué hay acá para ustedes. Antes de abrirlo, lo vamos a abrir al aire. No está lacrado, pero está fielmente cerrado. Hay como una imagen de un niño. Debe ser un viaje hacia la infancia, podríamos decir. Para mí es una boleta de franja morada. Puede ser, si Federico Storani nos está viendo, este sobre puede ser para él. Para mí tiene que ver, seguramente sean testigos de Jehová o algo así, ¿no? Sí. Porque hay es un spot de Cambiemos. Puede ser, pero está queriendo cambiar la imagen, ¿no? La libertad avanza por lo violeta. Por lo violeta. Con lo cual, ¿querés tener el honor de abrir este sobre que encontramos en la calle cerrado? Tenemos una para el emocionante viaje de cambiarnos. A ver qué pasa. El abridor de sobres. Mirá como ese ASMR se puede sentir. Escuchemos. Espera. Para mí es el nuevísimo testamento, algo de eso. Anticipo. Ojo, puede ser,
¿Cuál es mi cámara, Tavo? Allá. Es un libro. Violeta también, ¿no? Veo. Cambiar. Tom Cantor. Bueno, no dice mucho, me parece Bueno, todavía, ¿no? es un A ver, libro, Tom- loco. Tom- Y tiraron Tom un montón. Cantor. Está salgan y busquen en las puertas de las Tom casas. lo Cantor. dejan. Mira, acá, si buscas en Google, aparece Israel. Una invitación para unirse al viaje de un hombre que estaba perdido y sucio, pero fue encontrado y purificado. ¿Qué es un evangelista o un testigo de Jehová? No sé. Estoy tratando de Los buscar misterios- en Google a ver qué aparece, pero. Bueno, las letras son muy grandes, así que el libro me El parece que es corto. libro estiraron la letra, ¿viste? Sí. Le pusieron una letra de 24. No, pero Arial quizá también 24. para que lo lea gente grande. Viste que hay mucha gente que tiene la técnica de leer con la lupa. Y la letra grande está bueno para que lo lea gente. Esto es una estafa. Acá ya veo inversión de $130, Ah. 800 miembros y esta es una estafa. Ok, hay una estafa piramidal que está dando vueltas por la zona de Congreso, donde estamos haciendo nuestro Mirá. humilde programa. ¿Sabés que esto apareció en Chicago hace 2 años? Los libros religiosos de Tom Cantor aparecieron misteriosamente en buzones de toda la ciudad. Los vecinos dicen ¿Ves? no saber por qué los reciben. Le estamos una haciendo cosa de loco. publicidad, boludo. No, pero- Esto es en pero- Chicago hace 2 años, 2023. Bueno, ahora aparecieron acá. La ciudad está con estos libros que te lo mandan por abajo de la puerta. Mirá, Nieto de un rabino El ortodoxo. mismo libro. Sí. Y aparte en castellano. es rarísimo. Algún resultado le habrá dado a Tom Cantor. A mí me da miedo. Yo lo estoy leyendo yo para no leerlo en voz alta porque no quiero hacer que nadie entre en estafas. No, a ver. Supuestamente este muchacho creció siendo judío y pasó a ser cristiano. Se convirtió. Exactamente. Su papá es ginecólogo. No sé. Convertirse. Su papá ginecólogo es un buen dato. Está bien, como Bilardo. Esto es Como Bilardo. Como Bilardo. Como el doctor. Bilardo- Hay una conexión ahí. Bilardo se postuló Lo de- para lo de ser. Colorado son los nuestros. Se había postulado para ser gobernador, era. No, Bilardo, presidente de 2003. Presidente. 2003. Presidente 2003. Presidente 2003. Presidente de la Nación, Carlos Alberto Bilardo. Bilardo es una figura emblemática Tuvo una del sitcom fútbol también. nacional, que ya hablaremos de él. Sí, Tenemos para total. hablar largo y tendido de Don Salvador. El narigón Bilardo. Los de Colorado son los nuestros. Bueno, Exactamente. terminemos la etapa del libro. Esto Tuyo. confesamos que fue así real. Lo encontramos en la calle, no lo abrimos, quería abrirlo al aire. Todavía no cambiamos, creo que no Mirá, nos cambió nada. Acá dice que él encontró, o sea, a él le declararon cáncer en 2010, escribe ese libro en ese momento y que encuentra una especie de cura espiritual para el cáncer y quería que la gente descubra esa cura a través de este libro. Bueno, Lo que dice acá recomendamos internet, ir al ¿no? médico. Sí, La fe sí, nunca hay que perderla, la fe, lo que uno quiera creer, me parece que está muy bien, pero acá también recomendamos ante una enfermedad Exactamente. ir al médico, seguir los tratamientos y después conectarse con lo espiritual como Es el corresponde, tío como de Ivana sabe Nadal, cada uno. ¿no? Ese. No recomendamos ni tomar la bandina, ni cosas, nada, raras que se han recomendado en medios de comunicación. Como decíamos antes, somos el programa de la Juventud Sindical de la CGT. Hoy tenemos a Morina Cine, que vamos a hacer una columna de cine. Y también tenemos unas compañeras invitadas, que son las compañeras que hacíamos los días más felices el año pasado y el año anterior. Estefanía Menzi y Leila Becha, que venía muchas veces a hablar de política al programa. Y hoy están haciendo Azopardo Stream. Azopardo Stream. Azopardo Stream, que es el stream de nuestra casa madre, de todos los trabajadores y trabajadoras, que es la CGT. Con lo cual vamos a hablar un poco también de cómo funciona el stream, por qué surgió, cómo les está yendo. Y Porque somos un poco nosotros somos familia. el stream, somos como... podemos decir que se da una cosa a la inversa, que el hijo... del hijo surge el padre. Una cosa así se podría decir. ¿O no? Iba a decir hermano menor, pero me parece que está bien la idea de hijo y padre. Claro, como al porque revés. sí. Una especie de Benjamin Button. Claro, porque primero empezó el programa de la Juventud Sindical de la CGT, Claro. que fue el primer programa de radio que empezamos desde la juventud a hacerlo, y eso dio lugar a que surja el programa de nuestra casa madre o nuestra casa padre, que es la CGT, y que a la vez se genera una anacronía, porque, no sé si está bien aplicado el término, pero A ver. digo anacronía porque cronológicamente... Sí. Yo hablo por mí, como me diría Soldi Próspero. Soy más grande, somos más grandes lo de la juventud que lo que hacen el programa de los grandes. Bueno, ahí. Pero pará, habla por vos. Claro, usted es el No, hombre mayor de porque esta mesa. creo que por vos también. La conferencia. Creo que por vos también. No sé, ¿Y yo vos, tengo Dani? 30, no sé cómo. Y creo que por vos también. Claro, puede ser. Porque me parece que Mati, el del seguro, debe tener menos. O no, parece que tiene 32, Mati, 33. puede que nos tenemos en Instagram mutuamente con Mati. No sé si nos conocemos personalmente, pero nos tenemos en Instagram y creo que andamos por ahí o él es un poquitito más grande nada más. Sí, ¿sabés Yo qué? creo que es culpa de ellos que son más chicos. No sé, no.
Respeto a los mayores. Exactamente. Claro. Respeto a los mayores. A mí se me ocurren un montón de cosas porque uno, si bien está haciendo un programa, a la vez es una charla. Exacto. Dinámica. Veo que estás mirando. Sí, me quedé, me gustó los colores de la chomba. Ahora vamos a ver, ¿qué provincia es esta? Primero, ¿qué provincia es? Una provincia argentina, sí, no sí, estamos sí. hablando de. Estoy entre San Luis, Parecida. Córdoba. Es Córdoba. Córdoba. Es Córdoba. Esta remera me la regalaron los compañeros del Surbac, que es el Sindicato Único de Recolección de Córdoba. Muy buena. Ahí va, mirá. Son los basureros de Córdoba, Claro. recolección de residuos y demás. Bueno, no es despectivo decir basurero ni nada, No, pero no, se obvio, conocen claro. como los recolectores de residuos. Me regalaron esta remera. Tengo varias remeras de sindicato que me fueron regalando. Me gusta coleccionar remeras de diferentes Y es como, sindicatos. viste, Está lindo, le das gusta. una remera de tu gremio, así que voy a ir usando distintas remeras. Es de linda distintos esa, me gremios. gusta, me Te voy a gusta. dar una de UPSA. Me vas a dar- En y un te voy a dar programa una más UPC. un cambio Una de la Frate. Hacemos Está. un cambio de de la camisetas. Frate tengo un montón. Bueno, ya tenés de la Frate, claro. De la Frate tengo En el varias. próximo programa hacemos un cambio de camisetas. Tranquilamente, hacemos un cambio en vivo. Y así que aprovecho para mandarle saludos a los compañeros camioneros de Córdoba, a los hermanos Sayen y a Sayen Mauricio, naturalmente, grandes compañeros allá militando la causa nacional en Córdoba también. Decía esto, ya tenemos que ir a una pausa, pero vos me dabas el pie esto de con las redes sociales, yo no tengo redes sociales. Sí. Decía, nos conocemos, nos tenemos mutuamente. En las redes. Y eso no te impide conocerte personalmente, porque ¿qué conoces, viste? O sea, Sí, limita mucho. Yo creo que es un tema y es algo que medio que nuestra generación un poco atraviesa y creo que las generaciones que vienen todavía más es esto, ¿no? Que parece que nos conocemos porque estamos por las redes, pero quizá nunca nos vimos personalmente, nunca hablamos tan profundamente o nunca hablamos, quizá uno tiene la vida del otro por alguna cosa que sube y además siempre eso también es como una parte o una pantalla porque nunca es tan real lo que uno puede llegar a mostrar por distintas cosas, a veces por no querer subir todo, a veces por decir, bueno, elijo qué subir, entonces conoces como esa pequeña parte. Muestran lo que quieren mostrar, es como esa vida particular de las redes. Esto se sube a redes, esto no. Entonces creo que ahí nos limita un poco. Por eso digo, ya hablaremos, los jóvenes sindicalistas y no tan jóvenes también, hablamos todos los temas, somos gente que nos interesa muchas cosas, así que vamos a ir compartiendo ideas. Creo que estamos bien para cerrar este bloque y en el próximo bloque nos visitan los compañeros de Amorina Cinebar. Porque tienes que llorar, es que hay otro en tu lugar que dice vamos, vamos, la fama, tu oportunidad está ahí. Continuamos con el programa de radio que dimos en llamar Los Días Más Felices, el programa de la Juventud Sindical Peronista de la CGT. Y acá, como pueden ver en este nuevo formato ampliado de cuadraditos y... Somos una banda ahora. y le Cada vez llamamos somos más. streaming, una vieja conocida de todos nosotros, Estefanía Amensi, Buenas tardes a todos. Bueno, siempre es un gusto estar con amigos. con amigos. La compañera referente de juventud de Obra Sanitaria, de AISA, ya nos contará un poco. Y la compañera Leila Becha, o Leila Bechara, Muy bien. que también hoy está co-conduciendo el programa de streaming de la CGT, que se llama Azopardo Streaming. Entiendo que se llama así el programa. El O- programa y el canal, mientras yo me voy bajando con la silla, que me Cada vez se advirtieron va que esto de- iba a pasar, me parece que es una señal. Sí. Se llama así el programa, se llama así el canal también. La verdad que un poco la propuesta que habíamos pensado es, bueno, por lo menos abrir la puerta a que la CGT tuviera un canal propio en las plataformas que hoy se usan para comunicar, que digamos todos los espacios y las corporaciones de la sociedad argentina tienen su propio canal, ¿cómo no lo iba a tener la CGT? Entonces, bueno, hicimos esa propuesta. Obviamente tenemos en cartera un montón de ideas más y de proyectos que tienen que ver justamente con poder darle a la CGT un espacio ahí en ese pedazo de patria que también está disputando sentido. Pero bueno, por ahora es un programa de 1 hora y media y ya estamos haciendo contenidos en las redes sociales, van a venir más cositas. Nosotros lo vemos, naturalmente. Exactamente. Conformamos parte como juventud de la CGT. Nos vemos. ¿Qué? ¿Stream qué es? ¿Qué es? Pero les pregunto a No, ustedes. porque no, yo Claro. no sé, porque viste dice, el stream, este se llama Azopardo Stream. ¿Qué es? ¿El formato en sí mismo?
Sí, yo creo que ahí hay... Que se transmite, ¿qué significa técnicamente? Que se transmite por internet, Sí. que son cuadraditos. Técnicamente es un vivo. O sea, se supone que es una cámara que transmite en vivo. Ok. Bueno, YouTube habilitó esa opción hace ya mucho tiempo. La principal plataforma que se usaba para eso era Twitch, pero bueno, problemas laborales también mediante. Sos vieja twitchera. O sea, yo vengo de ese gremio Claro. que hubo problemas sindicales también en el gremio de twitcheros. Twitchera, Esa es una historia para contar muy divertida. Luquitas Rodríguez, Coscu, Claro. como principales referentes de Argentina, empezaron a tener problemas de contrato con Twitch. Twitch los contrataba, les pagaba un sueldo por mes y ellos tenían que transmitir cantidad de horas determinadas. Pasa que en un momento empiezan a demandarles más horas. Esto es un problema laboral Es un total. problema laboral total. O sea, Sí, sí, impresionante. Y ahí ellos, bueno, medio como que dicen, no, quiero Un sindicato. quiero rescindir el contrato, y de repente, bueno, aparecen otras plataformas que les ofrecían mejores contratos y se fueron ahí. Ahí Twitch cae, YouTube empieza como un poco a suplir esa ausencia que había dejado Twitch. YouTube no te paga, no genera contratos, monetizás por la cantidad de visualizaciones, pero bueno, es una herramienta completamente democratizada. O sea, hoy es muy barato tener un canal, ponerte una camarita, hablar y decir lo que querés, y creo que en una época donde los medios de comunicación en general están siendo muy degradados porque ya no es rentable el negocio de la información como era antes. Bueno, aparecen estas plataformas un poco como para suplir eso. Sí, con un fenómeno muy argentino también, todo el mundo dice eso, como que la explosión de los canales de stream, la transmisión en vivo, es algo que explotó en Argentina y no es un fenómeno global, digamos. Ah, mira. Así que eso es interesante también. Es que Y yo tengo ver entendido con- que, claro, o sea, el streaming en otros lugares es más, sigue siendo ese el de los juegos, otras cosas, y acá ya el streaming es como un canal Sí, de sí, tele. un programa. O sea, vos es un programa de tele. Tienen... Y hasta los canales de radio tradicionales se ayornaron a transmitir en vivo con cámaras, Exacto. que bueno, es un poco lo que pasa acá en Los Días Más Felices. Hola. Estamos en eso. Mencionar los días más felices, Steffi, y cabe la mención porque nosotros hacíamos juntos el programa originario de este, que se llama homónimo, Los Días Igual, Más Felices. claro. Esta sería como la continuación por stream. ¿Qué experiencia podés contar, y las que no puedas contar si querés contarla, del programa Los Días Más Felices? ¿Cómo surgió? ¿En qué momento? ¿En qué momento de la juventud sindical? ¿Qué pasó? Bueno, hace un montón ya. 3 años. Sí, este sería el tercer año, creo que septiembre-octubre cumpliría 3 años el programa. Bueno, lo iniciamos en un momento de la juventud sindical, que la juventud sindical buscaba un poco salir, hablar como afuera, a expresar cuál era la opinión del sindicalismo joven sobre el modelo de país. Entonces era un poco la búsqueda de abrirnos y hablar con otros actores. Surgió de una manera muy incipiente, lo empezamos en la radio de la FENTOS, que es nuestra federación, la Federación de Trabajadores de Obras Sanitarias, que nos prestaron el espacio. Y bueno, fue cambiando el grupo también, fue variando, porque, qué sé yo, hubo gente que tuvo un paso breve, gente que se sostuvo más tiempo, porque la constancia de sostener un programa durante tanto tiempo, si bien era una vez por semana, bueno, es laburo, esfuerzo, constancia, y sabemos que todos somos militantes y estamos con laburo y un montón de otras responsabilidades. Entonces, bueno, como que el equipo fue variando, pero yo creo que la esencia se intentó sostener. Bueno, acá vos podés decirlo, Gonza, tuvimos siempre discusiones respecto a la producción súper nutritivas y bueno, para mí fue una experiencia súper enriquecedora. Yo ahí trabajé desde la producción, desde los inicios, y la verdad que me sirvió un montón, y creo que esa experiencia también fue clave para que hoy pueda ser parte del proyecto del stream de la CGT, ¿no? Porque uno va probando cosas, va viendo hasta dónde puede, que sí, que no, que funciona, que no. No sé, si les... Cuando decís funciona, ¿en qué términos evaluás el funcionamiento? Cuando vos decís esto funciona, ¿por qué funciona? Y ¿Qué ves? Para mí, en principio, bueno, depende del objetivo del programa, ¿no? Eso va a variar. Nosotros discutíamos mucho en Los Días Más Felices respecto del objetivo, porque vos tenías una visión de más de consolidar la audiencia. Yo no quiero que nos vea nadie, no nos importa nada del mundo. Queremos hablar con gente que nos deje algo. en la vida. No, yo creo que yo era de la visión contraria, de que creo que hay que expandirnos para llevar nuestra voz y la voz del sindicalismo y los proyectos que tiene el sindicalismo argentino para disputar ese modelo de país y desarrollo del que siempre estamos hablando, ¿no?
Chicos, yo no quiero monopolizar la palabra porque una de las cosas que también fui criticado que me decían por cucaracha, vos ya hiciste muchas preguntas, dejá preguntar a los demás. Yo decía, bueno, muchachos. Los tiempos son tiranos. Porque Tenés hambre, vos tenés hambre. Es como una asamblea sindical, acá el que no habla, loco. Y Gonza quería hacer un método con cada entrevistado. Claro. Quería que se quede 2 Era algo horas. más íntimo, si quieres nos vamos, no tengo problema. No, pero me parece que, o sea, hay algo de esa búsqueda que me parece que es genuina. Yo lo pienso siempre en clave, creo que después de la pandemia aparecieron un montón de... Voy a decir personajes, pero no para deslegitimarlo, porque yo estoy dentro de esa bolsa de gatos, digamos, pero aparecieron un montón de voces, de alguna manera politizadas, voy a ponerlo todo entre comillas, pero con ganas de intervenir, de aportar, de generar alguna clase de efecto en la conversación política. En parte yo creo que porque las instituciones más tradicionales no abrían el juego a esa conversación o estaban cerradas, era muy difícil llegar, era muy difícil tocar la puerta, sentarte en la mesa de discusión. Y creo que hay como una combinación entre la tecnología y estas plataformas que te permitían baratamente generar un espacio de conversación, generar comunidad, que se acercara a gente, conectarte con gente que también tenía cosas para decir, y el contrapeso de, bueno, espacios, lugares de militancia, instituciones tradicionales que te limitaban. Entonces, ¿cómo no vamos a buscar en esas plataformas una forma de, hola, estamos acá, tenemos todo esto? Y también una curiosidad, obviamente, genuina y orgánica, de usar ese espacio de conversación para sentarse con gente con la que no te podías sentar tradicionalmente, y que la excusa de tener un micrófono y una cámara es una invitación y una convocatoria a tener una conversación, una discusión política. Yo creo que eso es completamente bienvenido. Creo que todas las instituciones tradicionales, cuando hablo de instituciones tradicionales, hablo de partidos, hablo de sindicatos, se dieron cuenta de eso. Por eso todas tienen un streaming, todas tienen un canal donde, bueno, ubican a sus figuritas y las ponen a hablar y las ponen a dar la cara. ¿El PJ cuál es? Eva TV. Exacto. Claro. Ah, ¿es del PJ de BATV? Sí, el canal de alguna manera es de Santa María. Es y Santa bueno, María, sí. hay un... Bueno, nuestra compañía Sol está en Eva TV. Pero, ¿no? claro, pero no es orgánicamente del PJ, digamos. No, Eva TV, pero esa Víctor, que es para mí multimedio. se aprovecha lo no orgánico para decir que no es orgánico, cuando lo es. O sea, esa es una discusión política interesante para tener sobre cuáles son los medios de comunicación que hoy tienen las instituciones tradicionales de la sociedad para bajar línea. Yo creo que han perdido, se han deslegitimado históricamente en el último tiempo, entonces encontraron en estas formas una expresión de decir, bueno, esto es lo que tenemos para decir. Obviamente que tiene muchos límites, porque después, bueno, a quién invitan, no te dejan invitar a tal persona, no te dejan hablar, no te dejan preguntar, bueno, te volvés medio como un soldadito. Yo creo que, bueno, no sé, la experiencia de los días más felices, y por lo menos desde Azopardo, desde ahora, creo que también tenemos la responsabilidad y el desafío de romper con esas lógicas, porque son esas lógicas las que nos llevaron no solo que ganara Milei, sino también a que, esto que decía Steffi, ¿no? Las discusiones sobre el programa de gobierno, sobre el proyecto de país que queremos tener, terminan tapadas por, bueno, endulzar una conversación, una entrevista quizás para hacer caer bien a alguien, un dirigente que claramente está deslegitimado hace mucho tiempo. Entonces, como ahí hay tensiones que desde este lugar, teniendo una cámara y un micrófono adelante, por más que no nos vea nadie, solamente por el peso de quien nos está bancando y los compañeros que están construyendo, hay una responsabilidad ahí que me parece que como militantes, como profesionales de la comunicación, digo, desde el lugar que uno elija, construir, tiene que hacer honor de alguna manera, porque si no es más de lo mismo, me parece. Es que hay algo también de que lo primordial que tenemos es conseguir espacios, tener espacios. Sí. Ganamos los espacios. Una vez que los tenemos, empezar a laburarlos también para empezar a romper lo que nosotros creemos desde Total, abajo. exacto. Entonces ese es el laburo que tenemos que hacer cada uno de los que tenemos un espacio para hacer algo. Si no, volvemos siempre en Y una como línea jóvenes horizontal. diría animarnos a romper con cierto protocolo. Siempre lo hablamos, ¿no? La idea de los días más felices surgió también para hablar desde un lugar no solemne, ¿no? La Total, CGT sí. tiene una solemnidad, un peso que es lógico, digamos, y sobre todo con las críticas que recibe todo el tiempo de amplios sectores de la sociedad porque hace o porque no hace, o porque se expresa o no se expresa. Bueno, la idea y la búsqueda tanto de los días más felices, y creo que ahora en Azopardo, es un poco desacralizar como la comunicación, buscar otro lenguaje y llegar,
por eso ahí digo, vuelvo a la discusión esta, llegar con esa voz, de alguna manera que es de la CGT, porque somos militantes de la Confederación General del Trabajo, a otros sectores, ¿no? A donde el discurso más duro, puro y duro de la dirigencia puede no llegar. Es que también incluso siempre hablamos, ¿no?, de esto de si tenemos que humanizar a la CGT o al sindicalismo en general. Por ahí a veces cuando entramos en una duda con esto de humanizar, porque pensamos en humanizar directamente a los que están arriba, y en realidad humanizar también entra en humanizar a los sindicalistas en general, porque el compañero sindicalista que labura todos los días, que se encuentra con no sé, yo soy de la Frate, soy conductor de trenes, me encuentro con gente que nos bardea, y es, bueno, loco, también empecemos a humanizar de que somos laburantes, que somos del movimiento obrero y que hay otro laburo para hacer más allá de la queja que se le hace siempre a la CGT como entidad propia. Sí. No sé, a mí me parece que hay algo raro ahí que todavía no termino de digerirlo, que tiene que ver con una especie de disfraz. Que a mí me gusta, por ejemplo, no sé, ¿entendés? Chávez, Diosdado y Maduro, ¿entendés? Haciendo ese programa. Que vos decís, bueno, eso es el chavismo. Como que hay algo ahí, quizás no como crítica, pero para ver, que de hecho nosotros lo hablamos fuera de micrófono 1000 veces, que tiene que ver con pongamos a los buenos bonitos frente a la cámara que puedan comunicar determinadas cosas con una línea determinada o con una libertad de acción determinada. Hasta acá podés, hasta acá no, uno se cree con la libertad, pero la libertad no es siempre plena, y que a mí, por lo menos me gustaría ver más dirigentes de CGT hablando más en criollo, hablando más en... ¿viste? Sí, te entiendo. No sé, como los conocemos nosotros, como vos lo conocerás al Flaco. Bueno, pero qué sé yo, lo tuvimos a Andrés Rodríguez la semana pasada fue Lo vi, y de alguna manera, para mí Andrés no dejó de hacer... Que me quedó recorta la entrevista, fue muy corta. Bueno, yo creo que tenemos este problema, pero en general también porque 1 hora y media de programa semanal para resumir la posición histórica de un sindicato es poco, y además también porque, bueno, el formato te limita mucho, ¿no? O sea, vos decís, bueno, quiero verlo hablar normal, y bueno, pero ¿sabés lo que es para un tipo que tiene 40 años siendo dirigente? Encima, claro. O sea, Andrés no sabía ni que era un streaming, ¿entendés? O sea, le preguntamos, claro. Y no entendía la diferencia entre, bueno, la radio grabada, si era un programa de streaming o no, entonces como... Ahí también hay, una necesidad de ayornamiento, de renovación, digo, que no hacer de un día para el otro. ¿Podés hablar de todo o...? Sí, yo pregunté... Yo soy respetuoso de eso y digo, ¿te molesta algo que no quieras hablar? No, y bueno, eso como también profesión, no querés incomodar tanto al entrevistado, pero yo le pregunté cosas que quería y no tuve ningún reto ni disruptiva de la conducción. A mí me sorprende siempre que anda con un patacón, viste que él lo explicó en una entrevista que le hacen y dice, ¿qué tenés colgado ahí? Sí, es como una moneda. Es un patacón, claro, una moneda antigua que la tiene porque él es tradicionalista. Entonces... yo le hubiese, sabiendo más o menos que es antropólogo, que está en UPCN hace 1000 años, que tiene es un tipo con el que se puede hablar cosas bien profundas, me quedó corta la entrevista por eso, porque se habló mucho de coyuntura y tiene mucho para decir con la situación de los trabajadores estatales hoy en día, pero me parece que es un dirigente que la gente no conoce esa parte del dirigente, que en realidad, por la parte que no conocen es Andrés Rodríguez, no es porque es secretario general es secretario general de UPCN hace muchos años y sostiene por todo lo otro que conforma su vida. Y así, cuando vos ves a un dirigente que conocés su vida particular, decís, por eso es secretario general, no porque es secretario general, por no todo lo otro. Sí, yo comprendo a dónde vas, ¿no? Comprendo a dónde vas porque, digo, se puede, no sé, cuando hablamos, por ejemplo, de la renovación, que te lo tiran desde afuera, la renovación sindical... Nosotros, los militantes de los gremios, sabemos la representatividad que tiene cada uno de nuestros dirigentes y en base a qué. Yo siempre digo que en general la representación sindical es muy primaria y afectiva de alguna manera, ¿no? Como que los lazos, o sea, sí es una representación, pero digo, los lazos que unen al trabajador con el sindicato son hasta, te diría, familiares, pero no comunitarios. Claro, muy comunitarios, muy cercanos, muy de la asistencia. Digo, siempre hablamos de todas las esferas de la vida que se abordan desde el sindicato, de la vida de una persona, desde el nacimiento hasta la muerte, ¿no? Entonces yo de alguna manera lo que veo en la práctica sindical es que los vínculos del dirigente con sus bases son muy primarios, afectivos también. Y eso es muy difícil de transmitir hacia afuera, pero me parece que está buenísimo lo que planteás y es un buen ejercicio de desentramar un poco cuál es la esencia del líder, que es un poco la búsqueda de humanizarlo también.
Claro, como, ¿por qué elegiste ser sindicalista? ¿O por qué? Y ahí te vas, cuando conoces a las personas, que normalmente la relación la tenemos con los nuestros, no abrimos, pero cuando empezás a conocer a otros dirigentes te das cuenta que hay algo ahí que por eso son dirigentes. A ver, no es una crítica a la entrevista, digo que me quedo corta porque a mí de Andrés me gustaría conocer mucho Su más cuadrazo, de lo que conocen, sí. de lo que dicen. Y sobre todo uno de los temas que vamos a estudiar acá para el laboratorio sindical, que tiene que ver la relación ATE y UPCN como dos sindicatos estatales con representación también. Los primos ¿Cómo se lo juega dicen. ahí? Pero cómo se juega ahí la representación gremial con la personería gremial, la personería jurídica. Viste que ellos tienen una forma Que son discusiones que tienen todos los... O sea, hoy que... Digo, es una pregunta que está abierta para todos los sindicatos, ¿no? O sea, la representación que tienen realmente. O sea, cuando lanzamos a Sopardo fue una de las mayores críticas, ¿no? Tipo, se ponen a armar un streaming en vez de convocar un paro, y habíamos literalmente llamado un paro un mes antes. Claro. Como que también hay mucha cosa construida social y culturalmente sobre el sindicato y sobre el sindicalismo y sobre los dirigentes sindicales. Que para mí, o sea, yo lo resuelvo muy fácil, que es bueno, pero el mercado laboral y el esquema de trabajadores hoy en Argentina está muy roto hace muchos años. Y no es, o sea, nosotros sabemos que no es con un canal de streaming que eso se va a resolver, que tampoco es... perdón que me ponga polémica, pero tampoco es que aparezca una lista de renovación en el peronismo y con eso ya está, que le ganemos a Milei tampoco va a alcanzar para resolver realmente la situación trágica que hoy está teniendo el pueblo trabajador argentino, que es casi todo. Aunque trabaje formal o informalmente, digo, ¿no? O sea, en la Argentina no hay una sola persona que trabaje porque hay que trabajar para llegar a fin de mes. Entonces, yo creo que ahí hay un montón de preguntas abiertas que uno... Creo que por demandas un poco estéticas, ¿no? De sentirse representado por alguien cabalmente en un mundo donde realmente nada nos representa cabalmente, porque cada uno tiene como su segmento armado y lo que le gusta medio algorítmicamente. Yo creo que ahí ese es como el gran desafío que tiene tanto el movimiento obrero como el movimiento peronista y cualquier argentino en general, que es ¿cómo volvemos a representar mayorías? O sea, ¿dónde están las grandes mayorías de la Argentina? Y creo que de a poco, o sea, muy a pesar, eso se va a ordenar porque realmente las grandes mayorías están pasándola muy mal con este gobierno, venían pasándola muy mal con el gobierno anterior. Entonces, esa profundización creo que todavía queda vacante, ¿no? Y ahí el movimiento obrero, ahí nosotros como militantes, ahí desde estos pequeños lugares... Creo que tenemos la responsabilidad, insisto en esto, más allá de cómo encaramos una entrevista o no, si queremos humanizar o no al dirigente, si le queremos preguntar por su pasado o no, creo que hay que hacer fuerza e hincapié en eso, en, che, ¿cómo vamos a salir de este quilombo? Porque van a volver las elecciones, van a llegar octubre, el cierre de lista que va a ser dentro de unas semanas, claro. Y bueno, ¿dónde están los sindicalistas ahí, no? En la lista. Está dando por sentado que es con elecciones la salida. No, yo no estoy dando por sentada ninguna salida, pero bueno, no me quiero poner ni lista en este lugar. Solo digo, me parece que está todo muy mal como para que nos detengamos tanto en cuestiones estéticas. Que es un poco lo que le pasa generalmente al periodismo con Milei, ¿viste? Bueno, no, si se coge o no a la hermana, ¿qué me importa? Claro, o sea, es lo de menos dentro de un escenario donde tenés 60% de la población bajo la línea de la pobreza. No, es terrible que sea lo de menos igual, pero es lo de menos. Pero es literalmente, o sea, no puedo hacer nada contra eso, ¿entendés? Lo dijo hoy Rombolá, lo vi de Rombolá que decía más o menos lo mismo. No, igual diciendo algo que para mí decía Leila que está bueno es si nos quedamos solamente ponete con... cómodo, ahí está, ¿no? Dani Lico, porque parece que estás así ahí como medio con que está dando una CB. Sí. No, lo que decía es que si nos quedamos también en la crítica solamente de decir, che, está mal de que están haciendo un programa de streaming en vez de hacer un paro, cuando efectivamente igual el paro se había convocado, me parece que solamente nos quedamos en decir lo que está mal y no hacemos nada. Y la cuestión me parece que hay que empezar a hacer, y también está relacionado con dos cuestiones que veníamos charlando, que es, primero hay que tener una alternativa real de, bueno, qué políticas vamos a utilizar cuando efectivamente si llegamos a ganar la elección o si pasa esto. Porque si no nos pasa un poco lo que nos pasó en 2019. No. Está bien, ganamos la elección, buenísimo, y después no se hizo nada para poder resolver el problema que había dejado el macrismo, y no sé, durante los 4 años de gobierno hubo varias cosas que quedaron en la nada, que hizo que terminara ganando Milei. Entonces, si tampoco nosotros empezamos a discutir qué vamos a hacer cuando efectivamente, si logramos volver a tener el poder o estar en política, me parece que ahí hay algo muy importante. Y lo otro, que es algo que
en muchos encuentros en los que estuve últimamente se debate es, bueno, nosotros también tenemos la posibilidad de la participación política. ¿Y dónde está el sindicato en esa participación política? ¿Dónde está el trabajador en esa participación política? Y empezar también a estar en esos lugares, o que nos dejen empezar a estar en esos lugares, para poder referirse específicamente lugares en la lista de participación en la política partidaria. Sí, para mí es una parte, y lo pensaba hace mucho tiempo. Política tenemos. Sí, perdón, eso que quería decir. Lo pensaba hace mucho tiempo, que para mí una respuesta está ahí, entre a uno de los trabajadores estando en esos lugares, porque nos dejamos de representar al lugar donde el peronismo siempre tuvo fuerza, representar al trabajador. El otro día lo escuchaba a Carlos Tomás decir que corríjame porque no me acuerdo la cita textual, pero algo así como que no estaba bien tener a un dirigente sindical en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y Eduardo Toñoli, diputado nacional de Unión por la Patria de Santa Fe, nos recordaba que uno de los primeros ministros de Trabajo de Perón había sido un compañero sindicalista. Digo, también hay muchas críticas hacia el sindicalismo. Borlengui, si no me equivoco. Puede ser. Secretario de Trabajo de Perón en la... pero, digo, hay como muchas críticas construidas bajo... La verdad que no sé bien por qué. Sí, ¿desde qué lugar? Sí. Porque, o sea, las listas en su momento se armaban un tercio, digo. Y eso en algún momento dejó de pasar. No, pero quizá Leila es politóloga. Politóloga también. Somos todos politólogos. Somos todos peronistas. Claro. Somos todos peronistas. No, después de la democracia, con los políticos profesionales, ahí se ganó mucho espacio a la política profesional. Total. Cuando la política no era cosa de profesionales. Total. Era cosa de empresarios, sindicalistas, gente, el presidente de un club de barrio, digamos. Sí. Decía política. Gente que tenía, esto me parece importante, gente que tenía representatividad, no figuritas que surgían azarosamente y que de repente porque garpaban en las redes sociales, hoy la ponemos en la lista de tal y garpa y tracciona votos. Los candidatos de la política antes tenían una base a la que responder si pifiaban, ¿no? Ya sea empresarios, sindicalistas, digamos, una comunidad. Hacer costos. Claro, hacer costos, como dice Guillermo, tal cual. Acá tenemos un morenista. Pero yo lo que pensaba, a mí me encantó lo que dijiste, Dani, porque me parece que también ahí hay una discusión central que un poco tratamos de dar en Azopardo de alguna manera, que es discutir proyectos, dejar de discutir nombres, dejar de ordenarnos bajo la figura de turno y buscar la discusión del proyecto. Y esto, digamos, personalmente como militante estoy tratando de llevarlo a cabo en todos los espacios donde formo parte, sin esperar un resultado inmediato de participar de una lista, que eso me parece vergonzoso. Colgarnos de una lista cuando no estamos del todo de acuerdo y no dimos las discusiones, cuando ya tenemos nuestros lugares, porque a mí mi lugar es el gremio y es donde me gusta estar con mis compañeros, colgarme de una lista solo para ocupar un lugar, no lo quiero discutir el proyecto, y si en ese lugar voy a poder hacer algo para llevar a cabo ese proyecto, y los trabajadores tenemos mucha expertise en cada uno de nuestros sectores de qué es lo que hay que hacer, cuáles son las potencialidades, cuáles son las tecnologías que hay que aplicar, cuáles no, que sí, que no, hay muchas experiencias. Para mal o para bien, la experiencia fundamental de los dirigentes sindicales es que tienen que dar cuenta concreta de sus acciones. Dar cuenta a sus representados. Cosa que no le pasa a la mayoría de los diputados nacionales. Nadie que da están cuenta en de el nada. Congreso, Nadie, porque después, ¿quién dice, ¿por qué no presentaste un proyecto de ley en 3 años? ¿A quién representa? ¿Cuál es su base? Eso, ¿cuál es su base? O sea, me da risa porque lo hablamos siempre y es como tipo, ¿de dónde saliste? ¿Entendés? Claro. Que siento ¿Quiénes son? Sí, total. Y además después también, eso, ¿no? O sea, las redes sociales como fenómeno de visibilización, y después tenés el correlato de un Milei que sale, yo no estoy de acuerdo con esta línea, ¿no? Pero ganó por TikTok o porque le dieron muchos minutos de aire en la televisión. Yo no creo que eso sea cierto, pero si eso es cierto, entonces, o sea, si los que dicen que eso es cierto, la respuesta que tienen es, intentar hacer mejores TikToks. No, eso está mal. Es como, ¿y qué pasa? ¿Y la realidad qué? Salí de Twitter, ¿entendés? Tipo, andá a tocar el pasto, donde la gente no está haciendo TikToks para entretenerse, sino simplemente para llegar a fin de mes, porque de hecho eso es lo que pasa. Como que para mí hay una enormidad de problemas que todos se resuelven en la clave de, si vos tenés un programa de país y resolvés, con el trabajo vamos a hacer esto, con la industria vamos a hacer esto, con el tipo de cambio vamos a hacer esto, vamos a pagar la deuda de esta manera, yo creo que eso resuelve muchísimas discusiones internas sobre el lugar de las listas y qué sé yo, porque estás ordenado
atrás de un programa de gobierno. Y no importa en qué lugar vas, porque estás trabajando por lo mismo. El tema es que esa discusión siempre está obturada. De hecho, creo que la prisión de Cristina un poco, yo tengo el miedo, hay que ver cómo sigue esto, pero realmente guardo temor de que eso obture un poco la discusión. Incluso estoy un poco desilusionada, aunque ya sabía que iba a pasar porque lo venía diciendo, de Guillermo Moreno ordenándose muy fácil detrás de Cristina, no porque no sea cierto que es una perseguida judicial del poder económico de la Argentina, sino principalmente porque hay una discusión que hay que tener, que no se tuvo, que el kirchnerismo la obturó, y la foto de la unidad que salió después de la condena a Cristina es una foto muy similar a la de 2019, solamente que está Guillermo Moreno ahí. Lo cual me hace abrir un montón de preguntas que digo, bueno, Guillermo impulsó una agenda de discusión. Esto ya me pongo particularmente con Guillermo porque sé que de alguna manera él representaba esa crítica al modelo económico del kirchnerismo, que me parece que hay que tener. Al modelo económico de Axel principalmente, al modelo económico del 2013 para adelante. Siempre criticó Guillermo porque encuentra el clivaje. Pero Axel con Cristina en el gobierno. Porque no es lo mismo. Sí. Pero aparte hablar de kirchnerismo hoy está de modé. Entiendo a lo que va, a lo que va. ¿Cómo va a ser de modé si está en cana Cristina? No, pero el kirchnerismo en sí mismo está como, ya está es Cristina ahora. Nadie habla de debido, nadie habla de realmente de compañeros. Claro, por eso. Digo, como periodo de gobierno. Hoy Cristina, pero hoy si Cristina está de moda, pero por ser Cristina, no por el periodo de gobierno. Puede ser lo que decís, pero si hablamos de Cristina, en esta autocrítica está, esto que decía Dani de el proyecto de 2019 y a dónde nos llevó eso, porque también, Cristina no solo fue clave en el armado, fue clave en la elección del candidato. Total. Después, también a mí me han dicho, bueno, pero la CGT lo bancó. Sí, bancamos el orden democrático y que el gobierno pueda llegar a su fin. Yo me hago cargo de Alberto totalmente. No soy como esos que dicen, no, total. Yo lo milité, lo voté, recontra trabajé para él. Fue una cagada. Por eso, de repente es como, llega esta instancia y ves a los que trabajaron incansablemente para que el gobierno de Alberto se sostenga durante esos 4 años, decir, no tuvimos nada que ver con el gobierno de Alberto, y decís, pero la puta madre, ¿yo qué estuve haciendo todos estos 4 años entonces? No sé, hay mucha... Yo igual no quiero romper puentes, quiero construirlos, ¿no? Esto que decíamos afuera del aire, como, está bien, listo, está pasando algo gravísimo en la Argentina, realmente el poder concentrado económico, no sabemos qué está haciendo, no sé por qué Milei está pegando una acelerada con ir a perseguir periodistas, con denunciar a todo el mundo. No se entiende bien qué está pasando y de repente hay una oportunidad milagrosa para la Argentina para discutir qué va a hacer la Argentina en un mundo completamente en crisis, teniendo alimento y energía, que es lo que falta en todo el mundo. Total. No hay oportunidad más grande para el peronismo o lo que quede de él o los militantes que quedemos de él para discutir esas cosas. Y que creo que eso, es aprovechar la oportunidad como la aprovechó Perón en el 45 también, decir... está pasando, el mundo se está reordenando y nosotros estamos acá discutiendo pelotudeces de como quién va en la lista primero. Exacto. Que igual podemos tener todas nuestras críticas de cómo se seleccionan los candidatos y cómo se construyen esas referencias, pero en parte es eso, me parece, como, tener claridad sobre lo que proponemos y apuntar en esa línea y no cambiar de orientación la bandera porque está de moda otra cosa. Total. O porque no es rentable en términos de vistas en YouTube, ¿entendés? Yo creo que eso es muy importante porque en el último tiempo yo sentí que nos estábamos corriendo de nuestro eje puntual porque lo que había ganado demandaba otra cosa. Entonces todas las conquistas que habíamos hecho durante toda la historia de nuestro movimiento quedaban un poco de lado porque había que hablar a una determinada manera que supuestamente las redes sociales garpaban, como esto que decía, hacemos TikTok porque hacemos TikTok. A mí me parece todavía más grave que decir, bancamos algunas ideas políticas de lo que siempre estuvimos en contra porque hay una parte de la población que está de acuerdo o a priori está de acuerdo. Sí. Entonces me parece que si nosotros vamos a... ¿Cómo cuáles, Dani? No, me parece que esto de ir... ¿Bancamos ideas políticas? No digo nosotros puntualmente como CGT o como sindicato, pero sino algunos representantes nuestros o algunas personas que estaban en el medio que a priori son de nuestra línea, se estaban tirando un poco más a la derecha porque garpaba ser más de derecha, porque tenía más vista, porque estaba visto. No, yo creo que la principal de esas es cuando le ceden la macroeconomía. No, arregló la inflación.
No, bajó Bueno, la claro. pobreza. Hay un ¿Te montón referís en este periodo de gobierno con Sí, sí, Milei? sí, exactamente, perdón. Quizás no está lo bien, expresé pensé que bien. hablabas de No, disculpame. Yo igual, para toda No. yo creo que es un periodo donde se está un poco disputando la conducción, aunque se quiera decir desde amplios sectores que la conducción de Cristina es clara, yo no la veo clara como hace unos años. Yo sigo insistiendo en que los debates hay que darlos y quizás se reordena y Cristina vuelve a conducir el todo. Hoy creo que no está conduciendo el todo. Eso no quiere decir que no repudiemos el juicio, la condena. A mí, de hecho, eso a mí no eso tiene es lo nada que que menos ver me una cosa importa, con la otra. A mí la condena... A o mí sea, me pasó un las poco personas como nos militante de la Juventud Sindical, acá voy a picantear yo un poquito, como militante de la Juventud Sindical que yo sentí eso, que nosotros veníamos trabajando, formando cuadros para disputar modelo de país, modelo Exacto. productivo, modelo de país, y de repente la balanza se inclinó y nos ordenamos con un sector del peronismo en el que nunca estuvimos incluidos. Ahí me dejé de sentir parte de ese colectivo de alguna manera. Los compañeros de los gremios, todos sabemos que la CGT, si bien es, Andrés Rodríguez lo decía el otro día, es sólida, tiene sus divergencias al interior, digamos, hay distintas líneas, pero bueno, lo que veníamos construyendo era como un tipo de discusión hacia el interior del peronismo y en algún momento yo sentí que se dejó de dar. Bueno, quizás es una percepción tuya. Te digo por qué. Porque la discusión estuvo siempre, de hecho en muchísimos plenarios de juventud, yo a viva voz planteé la necesidad de construir desde lo sindical y no preocuparse tanto por las cuestiones partidarias. Muchachos, necesitamos compañeros secretarios generales, no necesitamos compañeros diputados, no necesitamos legisladores, necesitamos reordenar la casa nuestra para recién después poder proponer. Porque entendía, por mi parte, y porque también el peronismo más o menos lo cuenta, que no es importante ocupar esos lugares, porque la columna vertebral del peronismo sigue siendo el movimiento obrero, y porque a la vez la sociedad fue mutando, que es un poco esto que hablábamos con los políticos profesionales, hacia un escalafón más arriba de la política, como si ser político estuviese por arriba de ser cualquier otra cosa, como que pegar el salto a la política era un salto hacia arriba o hacia adelante. Y eso es lo que vino a romper Milei, porque Milei vino a decir todo esto es casta. Claro. ¿No? Y, o sea, esta dinámica, esta cultura política, que así se seleccionen los candidatos, que sean todos chicos de corbata y camisa celeste, digo, como en esta clave de abandonar banderas porque la sociedad ahora se derechizó. Yo creo que Milei en algo razón tuvo, que fue esa denuncia, ¿no? Y me parece que ahí es donde el espejo es terrible, porque si la alternativa que nosotros tenemos para suplir estos lugares de políticos profesionales es la construcción militante y giramos y vemos la construcción militante y ahí vemos está flojo ahí también, ¿no? Porque muchos militantes que funcionan de manera sectaria, muchos militantes que responden obsecuentemente a sus líderes, muchos militantes que no están formados políticamente, que no saben la historia del peronismo. Ahí hay, o que leyeron a Perón recién ayer, digamos, claro. Me parece que hay grandes falencias en la alternativa que nosotros tenemos que ofrecerle a la sociedad para suplir esa denuncia que hizo que, todos estos tienen casas en Miami y viajan todos los años a Europa y viven en un country, cuando de repente nosotros sabemos que la realidad de la militancia es completamente otra. O sea, esa distancia entre la construcción militante y lo que hace la dirigencia me parece que es lo que puso en la balanza un problema fundamental y nosotros tenemos que volver a construir ese puente. Pero ¿lo vamos a hacer con los mismos dirigentes que nos llevaron hasta acá? Para mí esa es la pregunta. O sea, ¿cómo volver a construir dirigentes que estén vinculados con el pueblo, que sean representantes realmente de lo que le pasa al trabajador y a la trabajadora argentina? Y yo creo que eso no va a salir, por lo menos en corto plazo, no lo vamos a resolver nosotros en un canal de streaming, pero sí creo que se resuelve haciendo, ¿no? Y haciendo por fuera de la especulación que nos enseñaron los políticos profesionales, que es la que mide y la que garpa en la política. El tema es que también estamos todo el tiempo últimamente queriendo la respuesta del ya, Sí, queriendo sí. todo ahora. O sea, ya vamos a estar pensando, se nos van a ir 2 años de repente y vamos a estar pensando en elecciones nada más. Y Obvio. a juntar Es que votos. siempre hacemos lo mismo. Bueno, mismo. pero a Ya ver, se nos pasaron las 2 años críticas por a la encima. CGT tienen que ver con eso. Es paro ya inmediato. Si es dentro de 10 días, es porque no es ya y es Paro dentro de- indeterminado. Pará, Pero un por eso, poco. Pero sí. Para ordenar las críticas, porque hay respuestas que nosotros podemos dar en el ya. Porque si no, esto nunca tomamos ninguna decisión, las cosas veremos qué pasa en el futuro.
futuro. Algunas decisiones tomamos. Me quedo con lo que decía Estefanía. No coincido con la mirada de que el movimiento obrero, por lo menos la organización de la juventud sindical, se haya alineado a un sector político determinado, o por una foto con Cristina, o por lo que fuere, porque hay un montón de representantes que tienen sus voces particulares y que tienen sus distintas demandas, y hay algo ahí que todavía sigue en ebullición. Con lo cual, una cosa es el orden en lo político ideológico y otra cosa es el orden electoral. En el orden electoral veremos qué pasa, Sí. pero es otro juego, digamos, cualquier Bueno, sindicalista pero nosotros- en el momento de las elecciones mira de qué lado, o está con Pichetto, o está con este, porque en alguna lista tenés que estar. Sí. Pero una cosa es el orden político partidario y otra cosa es el orden ideológico. En ese momento fue la amplitud ideológica y después la foto, que se saquen los dirigentes y eso. Basta para de mí no fotito. coincide. No, pero no Basta es de la fotito, foto. nadie quiere ver la foto El tomando cuestiona- café, dándose la no, mano. pero fue más profundo lo que yo Está quería llamando decir más Karina que la Milei. foto. Lo que yo quería decir es que veníamos construyendo y discutiendo modelo de país o las falencias del kirchnerismo a la hora de cambiar la matriz productiva y de repente apareció Cristina en la foto con la Juventud Sindical. Y todo eso nos lo metimos en el bolsillo y de repente como que Cristina no sé, parece que a la juventud le dio todo. Y no digo que, hay una generación que obviamente, a ver, no voy a negar que yo ingresé a la política interpelada por los discursos de Néstor y Cristina, más allá de que vengo de una familia militante, peronista y demás. Pero la discusión que estábamos teniendo en ese espacio iba por otro carril en ese momento. Eso sentí yo y por eso en su momento dejé de ser parte de la juventud sindical como tal. Por eso yo entiendo que no hay un de repente, que hay un proceso, que no hay... No fui parte de ese proceso. No, pero claro que fuiste parte. Fuiste No lo parte. Nos juntamos con todas las agrupaciones juveniles habidas y por haber. Vos estabas sentada al lado de Lucán por adelante mío. Sí, Entonces, no, de ampliar hubo un sí, proceso pero de era por- ampliación eso era por- y lo de Cristina fue solamente un encuentro Sí. en el Patria que invitó a la juventud sindical, no fue nada más. Yo creo fue que la demasiado ruido al mayor, pedo. y no estuve involucrada en el proceso, me imagino Bueno, que ustedes, metete en el o sea, ahí quilombo. tampoco. Si querés, metete en el quilombo, Hablemos porque de si no, afuera. un pucho. No, pero porque me parece que esto mismo pasó en todos los espacios militantes, porque por supuesto esto que decía Estefanía, ¿no? Generacionalmente somos hijos de un proceso político que inauguró Cristina y Néstor. Eso me parece que ninguno lo puede negar, sería ingenuo hacerlo. Incluso hasta los propios libertarios también son hijos de ese mismo proceso. Me parece que la discusión tiene que ver, yo creo, y esto lo digo siempre, con una cuestión de empezar a ponerse los pantalones. O sea, ya no tenemos 15 años, no nos convocaron a militar en la escuela, no estamos en el centro de estudiantes haciendo una emulación de que somos militantes, hay que construir dirigentes, tenemos la responsabilidad de convertirnos en esos dirigentes, hay que ponerse los pantalones, dar cuentas de las decisiones que tomamos y dar las mejores explicaciones para quienes queremos representar. ¿Eso implica también cuestionar o no cuestionar la conducción del peronismo? Por supuesto que sí, porque acá estamos. Y acá estamos todos teniendo 4 trabajos para llegar a fin de mes, con graves problemas en el sindicalismo para sentarse a negociar con el gobierno nacional. Entonces, yo no es por tapar las críticas o por no taparlas y decir, no, hay que hacerlas explotar por el aire y que finalmente se vaya todo al carajo, porque nadie quiere eso en la Argentina, ya sabemos cómo termina. Creo que hay una gran población, y creo que de hecho está mal que seamos tantos, pero bueno, no importa. Somos muchos compañeros y compañeras militantes que nos asumimos como tales, que ahora tenemos la responsabilidad de dar cuentas por los años de militancia que tuvimos, por lo que nos hicieron creer, por lo que creíamos que había que hacer con la Argentina. Entonces, ahora que somos adultos, ahora que estamos en esos espacios, que tenés el micrófono, que tenés la cámara, que tenés un montón de militantes detrás, que sos delegado, que sos representante, que sos influencer, ahora que te toca discutir, ¿por qué vas a seguir aplaudiendo? ¿Por qué vamos a seguir aplaudiendo esto? ¿Cuándo vamos a cuestionar si no es ahora? O sea, justamente, Exacto, y también aparte son los es momentos como, de cuestión y tipo, está bien, no animate está a mal. equivocarte, man. O sea, si tenés una Sí. idea sobre qué hay que hacer con la Argentina y la decís, animate a equivocarte y que Y hacete otro cargo. compañero te corrija, Sí. pero lo terrible sería que nadie levante la voz ante la No. catástrofe que estamos Y viviendo. valoro también ser honestos con respecto a esto, a lo que creemos y a que si este espacio de repente dejó de representar esa discusión que yo quería dar, es sano que hoy no habite ese espacio, digamos. Me parece que es un poco por ahí.
Digo, a mí me pasó un poco eso, pero no quiero caer en la personal de lo que pasó, porque me parece que fue un movimiento interesante, pero sí, animarse a dar esas discusiones, digo, como militantes, si vos tenés una convicción de que el momento de la discusión es ahora, porque tocamos fondo, Total, chicos, sí, tocamos comparto. fondo. Sí. Yo tengo esa convicción de que el momento de la discusión es ahora y que pase lo que pase, hay que seguir insistiendo en que hay que dar esa discusión y esa profundización. Bueno, ahí, digamos, me encontrarán. Está bien, estamos para discutir más con compañeros de la juventud, de cualquier ámbito. Vos sabés cuál es mi postura en lo político. Tenemos que estar todos con las diferencias más o menos en la misma. Quería, para ir cerrando, porque ya estamos medio con el tiempo, estamos esperando a Morina, vi la entrevista con Felipe Piña. Sí. Que trajo varios comentarios y demás. Estaba hablando de la entrevista de Azopardo Street. Sí, no sé si ustedes la vieron. vimos. Sí, justo Muy buena. la semana anterior estábamos hablando con En un momento, Queríamos traer también. en un momento, y lo hablé con Steffi por teléfono. En un momento Felipe Piña dice, bueno, acá faltaron algunas figuras importantes, no sé qué. Dice, ¿quién faltó? La CGT, dice. En el streaming de la CGT. Claro. ¿Y cómo se maneja eso al aire? Porque a la vez estábamos hablando de la representación y lo que quiere mostrar la CGT. Y que, a ver, si bien ustedes son todos militantes y está todo bien, no, la representación de la CGT es como de eso, hacer la representación de la CGT Sí, en el no, streaming. No te está respondiendo Daer. No, me ¿Entendés? da, Entonces, me da pudor. Claro, no podés responder el nombre de la CGT, más allá que estaba haciendo. No, si no me tenía que cagar a trompada. Claro, por eso, pero ¿entendés? no. Era un poco violento. O sea, a mí lo que me dio, No, Felipe, de Felipe ninguna Piña. manera. lo que me dio bronca es que Felipe Piña, sabiendo eso, porque eso jamás se lo diría a No se lo Andrés diría a Rodríguez. sí. Nosotros ¿entendés? tenemos la teoría de que vino a eso. Jamás se lo diría a Andrés Rodríguez, ¿entendés? Dijo Jamás se eso lo y se diría fue. a Ubaldini o No. a Bandor. No, Bueno, pero Piolus también entró, creo- pero un poco ¿entendés? vino a eso, sabiendo a dónde venía, quizás vino un poco a eso. Está bárbaro. Pero él también faltó. No, pero. bueno, Claro, pero él no parece- representa a nadie. Bueno, No. estaba haciendo cosas. Bueno, la CGT también, claro. Le hubiese dicho, No, che, algo habrán pero- hecho es una mierda. Gonza, vos dijiste, no me acuerdo si en este programa, creo que sí, porque yo los veo, Sí. que la CGT, digo, no fue con la bandera de la CGT, pero es verdad que muchas organizaciones estuvieron y que muchos compañeros quizás no fueron con la bandera, pero se acercaron Estaban ahí, claro, de total. alguna u otra manera, Pero ¿no? la CGT convocó también. Pero también es esa idea. la CGT o esa dio libertad de acción. Construcción que hay de qué es la CGT, ¿no? Porque Felipe dice, la CGT faltó. Claro, se refería a que faltó la esa es la orgánica operación, de esa es la CGT, operación claro. de muchos opinadores y formadores de opinión, que es generalizar en la CGT Claro. un movimiento, como estábamos diciendo, que tiene más interna, o sea, a la vista está la conversación que acabamos de tener. Claro. Digo, hay una operación que yo creo que es maliciosa porque de alguna manera o no terminan de entender o no les gusta el movimiento obrero. Que es así de poroso, que es así de conflictivo y que es así de diferente en su conjunto. O sea, y me parece que mostrar eso, yo después me quedé mal porque fui yo la que le pregunté quién Claro. faltó como pero pinchándolo, como pero que sí. lo diga, loco, dale, Bueno, decilo, pero más vale, estás ahí, decilo, decilo, no tengas porque miedo. hay gente que ¿quién es esa gente? Claro. Claro, ¿quién faltó? ¿Quién? Claro. Y paralelamente tampoco daba ponerse en esa discusión a decirlo, bueno, pero Cristina se peleó en el 2013 con la CGT. Y en ese momento no hubo renovación de carnets el movimiento obrero está organizado junto con el peronismo. Entonces ahí hay una discusión que Felipe Piña no representa a nadie, yo tampoco, como para tenerla, Total. pero que claramente tiene que ver con esto, con la operación que hacen algunos formadores de opinión respecto al movimiento obrero. Yo creo, en parte, porque no lo entienden y porque meterse en la complejidad del movimiento obrero hoy es un desafío enorme y que, bueno, no sé, por lo menos nosotros intentamos hacerlo con humildad, con respeto y también teniendo en cuenta esto, ¿no? O sea, las internas. Tratamos de todos los jueves invitar compañeros y compañeras trabajadores, invitar opinadores también, porque son gente que forma opinión y que está ahí trabajando para eso, pero con esa pretensión, ¿no? Como de abrir la mesa. La nana feudale, por ejemplo. Viste que me decía mi novia que es historiadora, todo, porque la había visto en una entrevista. Yo decía, ¿qué hace la nana feudale hablando de política? No, es que ya la estaban pidiendo como diputada. Es que No, ve no, el es una delirio, cosa es de como... loco. Bueno, claro, pero Se aparece reía ahí de que- que Tinelli era la reidora, chicos. Pero sin Bueno, quitarle, chicos, Amalia Granata, pero diputada. Sin quitarle, Sí, sí, sin sí. quitarle mérito a nadie Hoy hablamos en lo que Bilardo personal. iba
pero se vuelve todo muy, muy cáscara vacía. Chicas, nosotros tenemos que terminar porque nos va a echar el compañero de UPSA y tenemos que recibir a otros compañeros de... Pero me gusta que vengan. Este programa que es como el primero que hicimos en la CGT, por eso queríamos también darle un cierre al ciclo anterior. Es como el padre Y a su parte. Es como ¿Cuándo vamos nosotros a el ser padre padre? del hijo. El hijo es el padre. I'm your father. Claro, Es como una cosa media rara. Es medio raro, lo hablamos al principio. No, yo lo felicito por continuar ese legado de alguna Total. manera, porque tomamos el guante en su momento y lo iniciamos un poco de guapos, que dijimos, che, vamos por acá, tenemos el espacio y arranquemos, y rompimos como un poco la inercia. Pero bueno, bien que el proyecto no muera, porque me parece que Que tampoco es nuestro, esto Claro, si es sí, un sí. programa de la Exacto, juventud exacto. sindical, el que vaya agarrando el guante va a ir cambiando como van cambiando. Lo las bueno es que cuando agrupaciones se con los retomó, dirigentes. nos encontramos en una marcha y lo hablamos en medio de una marcha, de decir, che, tenemos que volver a hacerlo. Yo estaba con Fran, los chicos de UPSA, y dijimos, bueno, tenemos lugar. Gonza dijo, estaría buenísimo. Nos pusimos en contacto y digo, bueno, que la idea del programa nació en un lugar muy político, que era en una marcha, y nos Espectacular. encontramos ahí y dijimos, che, tenemos que volver a hacer esto. Y bueno, la verdad que está bueno poder hacerlo. En mi caso, cuando yo me metí el año pasado, esto también bueno, estamos atravesados por la política, pero también tenemos otros intereses a los que queremos llegar. Me acuerdo que entré a hablar de deporte, y dentro del deporte también vimos que había una beta muy social, muy política para explotar, y creo que está bueno también eso. O sea, somos políticos, estamos atravesados muy políticamente, pero también hay un montón de otras aristas a las que llegamos, y en eso representamos un poco lo que decías vos, Steph, de llegar a la sociedad toda un poco desde otros lugares también. Total. Sí. Un poco la idea también está en Azopardo, ¿no? Como de empezar a descontracturar algunos contenidos, de hablar de otras cosas, porque los trabajadores hablan de otras cosas también. Es que a eso iba, ¿no? Digo, los trabajadores Por también son- favor, ojalá, espero. Sí, sí. salir un poco de eso, está bueno. Gracias, chicos, Chicas, la verdad, un gracias por placer. venir. No, a ustedes, por favor. Gracias. Nos vamos gracias. a una pausa. No nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por 4 monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y sus conciencias. Bueno, continuamos con nuestro programa, humilde programa de la Juventud Sindical Peronista de la CGT, Los Días Más Felices. En esta ocasión vamos a dar comienzo a una sección que todavía no tiene nombre, pero que los compañeros de Amorina quizá puedan poner un nombre acá en vivo. Agradezco a Jorgelina por la producción del día de hoy, este es el último bloque del programa. A nuestro compañero Tavo, que está con los controles, y al pequeño Sebastián, que aunque está con auriculares y una camiseta hermosa de Huracán, el equipo de acá de la zona, que nos acompañan acá en el estudio. Matilda y Gianni, de Amorina Cinebar. Bienvenidos. Gracias. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No sé, nos llamaron para hablar de cine, supongo. Nosotros tenemos un par de anuncios. En primer lugar, nuestra tercera revista. A ver, ahí se debería ver. Sí. Que trata. Es un poco todo el cine hecho por mujeres que nunca se le dio mucha importancia. Nosotros tratamos de analizarlo, hacer un par de retrospectivas de directoras y etcétera. Siempre tenemos un enfoque muy revisionista porque tenemos una gran cuota de historiadores y estudiantes sociales. Viste que los estudiantes sociales siempre hay que usarlos para algo. Claro. ¿Me quieren usar para algo? Yo soy Yo también ciencia soy, política. Yo creo que nosotros le damos un buen uso, entonces tenemos siempre un anclaje en el pasado. Tratamos siempre de despegarnos de la nostalgia. Si bien es una gran herramienta de marketing, tratamos de creer que el futuro es mejor, siempre. Me gusta la palabra nostalgia. Me enseñó un amigo que vino acá hace no mucho, Luciano Ciruzzi, etimológicamente qué significa nostalgia, que viene del griego, es volver al dolor. Algia tiene que ver con el dolor, por eso todo lumbalgia, todos los temas de Bueno, hay dolor, una- y nostos, que es como volver, el regreso al dolor. ¿Por qué estás en contra de la nostalgia? ¿O querés despegarte de la nostalgia? Porque creo que... A ver, me la estoy confundiendo con melancolía, capaz, pero... Esa hay no una sé dónde cuestión- viene. Hay una cuestión de que pensar todo el tiempo que lo que vino antes es mejor, te hace pensar inevitablemente que donde estás parado es una cagada atómica.
y no aporta a mucho. O sea, uno sí, aporta porque con la nostalgia uno estudia, lee, le interesan cosas que están afuera de su caja de resonancia natural, pero se queda ahí. O sea, como que el trade-off, o sea, el intercambio que haces es, bueno, gano un montón de cosas que me interesan y exploro mundos que ya fueron, pero al mismo tiempo te sentís un microbio. Viste que, no sé si vieron la película de Woody Allen, Medianoche en París, Sí. que habla un poco justo de lo que estás diciendo, ¿no? Que le muestra distintas etapas, ¿cómo se llama esta etapa? La edad de oro de la escritura. La edad de oro de la escritura, que está Hemingway. Sí, y estaba Fisher, creo que también. Fisher también. Está Dalí. Está Dalí. Y está ellos- Picasso. La Belle Époque. Exactamente, la Y Belle Époque. después, Y como que vuelve. Después se va la Belle Époque. Bueno, Claro. después se va a la Belle Époque, pero como que vuelve a distintas etapas y ninguna dice como que yo pensaba que esto era lo mejor. No, claro, porque Y los de esa época pensaban que lo mejor era lo anterior. Exactamente. Sí, siempre estamos en eso. Creo que ahora igual es exacerbado, es Claro, demasiado. Porque la verdad que el presente, por lo menos a nivel cultural, es medio feo. Yo, para hacerlo muy sencillo, mi problema principal es que después de el consenso de Washington, en el que toda la izquierda que había perdido se viró hacia la cultura para poder comer, 20 años, 30 años después, te encontrás con que la cultura, el 90% del tiempo, te está hablando de plata. Wow. Eso no pasaba. A ver, Creo Matilda. que por ahí al idioma no castellano le falta, tenemos la palabra nostalgia, ¿no? Pero los brasileños tienen esta palabra que es saudade, tener saudade por algo, que es una nostalgia en realidad, por ahí mirando al futuro, pero con una mirada linda sobre el pasado, y por ahí un sentimiento, ¿no? De extrañar algo del pasado, pero sin ser esta cosa tan dolorosa, ¿no? Es una manera linda de mirar. Sí, al sí, que pasado. si se quiere en castellano, la nostalgia también tiene como una reminiscencia de un dolor, pero no es un dolor feo, es un dolor al que nos gusta volver. Bueno, hay A los nostalgiosos, es como hay un dolor placer. Ustedes acá, calculo, si estuvieron audiovisuales o qué sé yo, Mad Men la vieron. Sí. Que es un anuncio de lo que quiero hacer. Nosotros ahora estamos sin cine. Hicimos un acuerdo con Aquilea, que es un centro cultural, para armar un nuevo cine con mucha más libertad para programar. Y bueno, básicamente mi sueño es medio pedorro el sueño, pero estoy obsesionado con Mad Men y la quiero pasar completa los 96 capítulos a lo largo de un año. Sí, son 52 semanas más o menos. Claro. Bueno, hay un capítulo que Don tiene que armar la publicidad del carrusel, ¿viste? Sí. Del carrusel de diapositivas, y todos los publicistas le hacen la jodita con la rueda y la tecnología y no sé cuánto, y él dice, no, esto es un carrusel porque vos volvés a la infancia, y hace una definición etimológica de griega, dice, yo tenía un amigo publicista griego, obviamente todo chamullo lo que te está diciendo, que decía que la nostalgia es como el sentir de esa vieja herida, y ahí también en el dolor hay un placer. Sí, Total. sí, van de la mano. Y por ejemplo, no. Amorina, ¿podemos contar qué es Amorina? Como para que podemos hacer una charla filosófica, nos quedamos hasta mañana, tenemos mate, acá está ameno el clima, no podemos Sí. hablar 10 horas de cine, pero para que la gente que nos está viendo conozca qué es Amorina en principio y cuál es el rol de ustedes en la agrupación, cómo se conforman, si hay roles, si no hay roles, qué se consideran, si son una agrupación política, una agrupación social, a qué quieren llegar, cuál es su ámbito de representación. Creo que Matilde es buena para presentar. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Cuál es su formación y cuáles son sus intereses? Es raro porque Amorina arranca como un grupo de amigos, ¿no? Con esta idea de pasar películas y se fue reinventando a lo largo de estos 2 años, ¿saben? Tres casi. Tres. Que comenzó, bueno, pasando películas con esta idea de difundir cine nacional, y después ya empezamos a hacer fiestas, revistas, involucrarnos más políticamente. Entonces no entra en una categoría de cineclub, sino más como una agrupación. Pero en Instagram figuran como Amorina Cinebar.
Sí. Claro. Porque hay como un volver al cine club ahí, ¿no? Al lugar donde vos podías ver una película, la verdad tomar de la algo. milanesa es que nosotros somos un cineclub. Ah, bien. En el hecho arrancamos como un cineclub. La realidad es que, si querés después hablando de por qué para mí la revista cumple un rol social en específico más allá de... O sea, ¿por qué lo viejo vuelve? Claro. Nunca vuelve de la misma manera y para el mismo fin. Total. La cuestión es que... Nada, simplemente le pusimos Cinebar para no ser un cineclub. Claro, sí, como para romper Porque siendo no tanto de la cultura más under del cine, muchos no habíamos ido una vez a un cineclub y la palabra nos remitía a cine debate. A cine debate, Claro, a me experiencias encanta. en las que vos entras a una sala y hay sillas y se proyecta en una sábana, que está buenísimo que suceda, pero siempre eso te distancia del público más general que entiende el cine como un entretenimiento. Total. Y que quiere ir al cine para pasarla bien. Claro, y además nuestra sala estaba... salías de la sala y tenías un bar. Claro. Entonces, Siempre bueno, buscamos eso, ahora lo vamos a tener también. ¿Son de los fanáticos que no les gusta que la gente coma en el cine? No. No, para nada. Nosotros, eso es una gran diferencia, creo que es una vanguardia que estamos creando, que es que el pochoclo es más importante que el cine. De hecho, nosotros... Ahí vamos a tener un problema. Este Yo año... no me gusta que me coman al lado, no quiero que pizza te venden en el cine. Nosotros arrancamos con una modalidad que es que vos comprabas una entrada que encima ya tenía descuento para ver las dos películas continuadas, una doble función que tenía una unión temática y qué sé yo, y con esa compra te dábamos pochoclo gratis. Bien, eso es interesante porque yo los conocí por eso. Tenían una doble función donde las películas que pasaban, esas dos películas que pasaban, tenían una unión temática, claro, una correlación, pero no necesaria, pero la clave estaba en qué se conectaban, ¿no? Claro, o sea, la idea del tema de la doble función era más para poder pasar películas nacionales y que la gente, bueno, con una taquillera, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, tuvimos una función que era Breve Cielo y después Before Sunrise. Claro. Y que la gente diga, bueno, pago entrada para ver a Before Sunrise, pero si voy a las dos películas me sale... Claro. Mucho más, me conviene muchísimo más. Total. Y la gente por ahí entraba y decía, esta película nacional es mejor que la extranjera. Entonces, bueno, por eso la modalidad doble función. Y bueno, el tema de los pochoclos, sí, hemos tenido quejas de que no vendamos pochoclos cuando pasamos una película de culto muy De autor, importante. de autor. Claro, y qué sé yo, no sé. ¿Quién no. decía eso? No, han escrito. llegaba. ¿Viste esa gente que te dice yo soy director? Claro, Y sí, tipo, como y- medio elitista. te Y, no podría decir. dirigió 2 cortos. Como que, ¿viste esa gente que está estudiando para ser director? Y vos decís que, Sí, o sí, sea, sí, y entra que, en un mood. te pagan los Medici para que hagas una película. O sea, no estás estudiando para ser director, estás viendo qué onda, estás estudiando una disciplina que es muy amplia y que vos vas a desempeñar algún rol en la cadena de una película en algún momento y eso va a ser lo que vas a hacer. Es el personaje de Woody Allen, creo que es en El misterioso crimen de Manhattan, que es director. Y Woody Allen es un escritor que no le interesa vender ningún libro, Sí. él quiere escribir porque tiene toda su cultura, así que lo que me sale de adentro lo escribo, soy un maldito y demás. Y el otro dice, uy, se me ocurre una película, y se grababa todo el tiempo, Claro. y decía, se me ocurre una película de un Sí, tipo sí, sí. destruido, que es muy bueno. ¿sabes? Woody Allen es No, Woody Allen es un grandioso. genio total. Le debemos. Pasamos, viste, las más importantes porque siempre lo usamos para traer con una nacional. Claro. Pasamos Café Society, pasamos Annie Hall, pasamos La nueva que sacó. Medianoche en París. Ah, bueno, estrenamos, porque esto también Claro, pasa. eso, yo me acuerdo de eso, perdón. Porque me acuerdo de haberlo visto, no pude ir, pero una de las últimas que no, acá no había Cumpleaños. salido, claro. El único lugar que yo había visto, por lo menos que estaba, era en Amorina. Sí. Y te da esta posibilidad de decir, bueno, hay un lugar donde. ¿Qué película pasa- era? Couple de Chance. Golpe de. La última. Sí, Que la hizo con franceses. exactamente. La cuestión es la siguiente. Hay una realidad que es que los cines de cadena, por X motivos que no quiero interiorizarme en el tema porque son negocios y empresas Obvio. multimillonarias que no creo que les cueste mucho traer una película, además con el público que existe en Capital Federal para el cine europeo y más que nada para Woody Allen. Pero directamente, o sea, hay tanta desconexión con
todo lo que no es un nene de 8 años, como para ir al cine, o un adolescente para ver terror, que no traen, o sea, saca una película Clint Eastwood, sí, y no se pasa en el cine, no la compran, entonces la estrenamos nosotros. O sea, Francis Ford Coppola sacó una película. ¿Cómo sacan los derechos terrible. y eso? ¿Ustedes pueden pasar la película que quieran o es todo tipo Es, claro. en paralelo a lo legal, digamos? Mejor no hablar de ciertas Esta cosa cosas. O hablemos, porque tengo un Magis TV en casa. muchos reivindican la piratería. De hecho, Milei dijo que el que va es un héroe Sí. en un momento. Y con el tema de la cultura y la difusión de la cultura, ningún artista, excepto Luis Miguel, está en contra de que su música se piratee o que sus películas se pirateen. Pero Luis Porque- Miguel hizo toda una carrera de covers. No, está bien, obviamente, porque él es intérprete. O sea, no eran solamente covers, el tipo le ponía la suya. No es malo, Luis. No, se capo, compara Luis con Miguel. que es un capo. Lars Ulrich también está muy en contra de la piratería. No, está bien, pero alguno que otro puede estar en contra. De hecho, Sabina en su momento también estuvo en contra por una cuestión monetaria. Sí, sí. Pero los artistas lo que quieren más allá del dinero es que Sí, la ahora gente se vea reproduce su bien. obra. Vea su obra. Y los que consumimos cultura, obras de arte, lo que fuera en cualquier formato, lo que queremos es ver la obra. No importa si es de dónde viene, ¿viste? La queremos ver. Sí, aparte, más allá de todo lo que es que atañe a un cineclub, que es una tradición enorme que tiene la Argentina, como ningún país del mundo, las películas hay que verlas porque si no existieran estos espacios, más allá del cine argentino, que es lo que nosotros tratamos de pasar, no se pasaría cine clásico en general. Dale, sí, sí. O sea, si la Lugones no pasa cine clásico, ¿dónde lo ves? Si en los streamings tampoco están. No, yo No hay no ninguna, tengo- la única manera más o menos legal de ver una película es en un cineclub. Si querés ver cine clásico, si querés ver cine de otra época. Y para nosotros nos parecía útil porque nosotros, en realidad, la idea de hacer un cine es el sueño de cualquier cinéfilo. Que bueno, uno tener el juicio sobre lo que un público quiere ver y que te agradezcan. Bueno, no te agradezcan, le agradezcan a un ente invisible que elige las películas. Pero bueno, nosotros siempre pensamos la herramienta del cine y de cobrar la entrada porque queríamos y queremos hacer una productora audiovisual. O sea, ahí es donde el siglo XXI y la velocidad y la rapidez con la que uno puede armar un perfil de redes, un negocio un poco chiquito, a personas jóvenes les permite escalar muy velozmente y hacer y no cumplir sus sueños, pero acercarse a un grado de independencia financiada por el trabajo de uno Claro, mismo. claro. Y bueno, sobre esa línea tengo un montón más de cosas. ¿Y qué, a ver, ustedes qué hacen? ¿Qué rol cumplen dentro de la agrupación? Vos mencionabas, Matilda, que son todos grupos de amigos, en principio. ¿Hay escalafones? ¿Hay un presidente, un secretario general, como en el caso de los sindicatos, un referente? No tan así, o sea, sí creo que Gianni por ahí cumple más un rol de líder, ¿no? Que en ningún momento se decidió, pero por su personalidad, bueno, sirve para ese puesto. Y después, no sé si está tan jerarquizado, es más... Por roles. Sí, por roles de tareas. quién, o sea, falta cumplir Qué capacidades. o hacer algo y también, a ver, ten en consideración de que somos todos chicos de 20 a 30 años y creo que todos estamos estudiando, entonces... ¿Estudian cine en su mayoría? No, eso No. también es raro. Yo estudio medicina, por ejemplo, y bueno, hay estudiantes de historia, de letras, hay estudiantes de cine, por supuesto, también, de abogacía. Entonces, el tema de estudiar y trabajar, por ahí uno no tiene tiempo para ponerse a editar algo para redes sociales y se ve quién puede ayudar Hacerlo, en claro. eso. Entonces se va viendo, sí tenemos algunos roles más marcados de, qué sé yo, hay un grupo de entradas, por ejemplo, para O sea, responder. el punto es que si bien Internet te permite escalar de una manera tremenda y llegar a un público que en otro momento hubiera sido imposible, te demanda un ritmo Sí, sí, estar enfermizo que a si full no tenés plata
lo que tenés que tener son amigos. Claro, Muchos sí. amigos. Y con plata. Bueno, nosotros hicimos sin plata. Claro. Si vas a tener amigos, elegí lo que tiene plata. No, sí, para hacer cine seguro. Exactamente. No, y también este tema, volviendo a lo que decía Gianni, sobre la programación en cines para nenes de 8 años. El tema es programación de cine para nenes de 8 años, pero que van personas de 20 y pico de años a ver esas películas. Entonces, al momento de hacer publicidad en redes sociales pasa esto. O sea, es la gente de 20 y pico de años que va a ver estas películas, las va a ver porque no tiene concentración para sentarse A ver 2 algo, horas claro. y ver algo sin el celular o sin un estímulo constante, que esté pasando algo ya inmediato en la pantalla. Para mí no es Y... O sea, igual tengo una teoría sobre por qué el cine no va a morir como espacio nunca. A ver. Va con esto. O sea, eso es verdad. La gente elige ir al cine porque la realidad es que vos estás en tu casa viendo una película en la televisión. Y si la película te empieza a aburrir, vas a ir al baño y cuando volvés agarras el celular y se fue toda la mierda y ya se rompió todo. Sí, sí. Mi teoría es que, viste que siempre se habla, o en los últimos años se empezó a hablar del cine como un espacio ritual, un lugar de encuentro, algo parecido a una iglesia. Tiene sentido el análisis porque están todos, viste, sentados, en silencio, mirando todos para el frente, mirando un ente que no es humano, en definitiva, porque es una proyección de luz. Y estás en la oscuridad total. Y hay un nivel de concentración mancomunada en la cual si uno se ríe, muchas personas se contagian y se siente algo en el aire cuando una película está funcionando de verdad. Yo le quería agregar algo que es la cámara, que bueno, cuando la inventan los franceses, lo primero que se les ocurre hacer es filmar la vida real, pero lo primero que filman en realidad son obreros saliendo de una fábrica. Exacto, sí. O sea, una cámara de seguridad. Y el avance del cine como arte y la cámara para el arte tiene un desarrollo de 120 años y el desarrollo de las cámaras para el control social y la guerra tiene otros 120 años. Y entonces nosotros nos encontramos ya con unas cámaras de seguridad que ni siquiera las vemos y, aún peor, con un mecanismo de control social terrible que es el celular, que lo tenemos todos en el bolsillo y hay por lo menos 16.000 millones de celulares prendidos todo el tiempo en el mundo, que todos tienen una cámara. O sea, si vos fueras una persona, o cualquiera fuera una persona importante, estaría en constante vigilancia todo el tiempo, si alguien lo quisiera y tuviese el poder. Pero lo importante no es el hecho en sí, sino la potencialidad de que esto pase y el desarrollo subconsciente que hace este sentido de alerta a que si yo saco el celular y lo tengo apagado y te apunto enfrente, vos vas a decir, pará, me estás filmando, Claro. me estás El invadiendo. viejo cartel de sonría, lo estamos filmando aunque no haya Exactamente. cámara. Uno se pone siempre. Está filmando. Sí, yo me acuerdo mi viejo, Por en mi precaución, casa sí. puso una cámara que no Por andaba. persuasión. Claro. Sí. Porque es lo mismo. Sí. Entonces, el cine es la única instancia, por su oscuridad, Le mandamos un saludo a tu padre, sí, el gran Rolón. una oscuridad total en la cual las cámaras de celulares no funcionan y en general las cámaras no tienen capacidad de percibirlo bien. Y no solo es eso, sino que además estamos viendo a esta especie de dios en forma de luz que está filmado con el arma que nos está apuntando todo el tiempo a nosotros. O sea, es el único momento en el cual nosotros no estamos siendo apuntados y podemos ser el arma. ¿Cómo es eso, Gianni? ¿Podés repetirlo? El cine, en un mundo lleno de cámaras y lleno de Sí. vigilancia y lleno del objeto simbólicamente que es la cámara, Claro. que esté, o sea, sirva para vigilar o sirva para hacer arte, cumple la misma función, o uno podría creer que sirve para muchas cosas. Una de ellas es el siempre estar en el ojo de alguien Sí. y ser grabado. Y en el cine uno se puede olvidar de eso Ok. por un rato. Ok. Y ve esa arma simbólica cometer ese crimen con otras personas.
Por eso, esto lo desarrollaron 1000 películas. No esto en particular, pero la cámara como arma, viste, en un montón de películas. Ahora se me ocurre, no sé, De Palma. Por eso, para mí, molesta tanto, mucho más que si alguien come o habla, que saque el celular al lado. O sea, es como que te da un sentido de arácnido. Es como una abyección que te genera la presencia de la cámara. O sea, te saca el contexto completamente. Por eso creo que el cine no va a morir como espacio. Está muy bien. Buen pensamiento. Loco, rebuscadísimo. Sí, me gusta. El tema es, en este ejemplo, ¿no? De gente de 20 y pico de años yendo a hacer ese público chico. Ese público, bueno, voy a decir, ¿no? Películas de Marvel y demás, que es medio un culto, ¿no? Para gente de 20 y pico de años que puede jugar a ser niño sin ser juzgado, que esa gente sí saca el celular. Que cine. Filma la pantalla. Filma la pantalla y ya no sé si es un lugar de que uno se relaja en ese tipo de películas, pero porque para mí esas películas están grabadas de una manera que sigue esta sobreestimulación de que todo el tiempo está pasando algo, es todo totalmente ¿cómo sería? No te podés imaginar ya qué es lo que va a pasar porque es película para... Aparte vos ya sabés que también ya va a seguir, porque en el caso, por ejemplo, de la película de Marvel, vos tenés un cronograma de lo que va a salir y hay una escena post-crédito que tenés que dar para verla, para que tenga un sentido. Es que gamificaron y memificaron el cine. El cine en ese sentido. O sea, el cine ahora, para ciertas películas, está pensado ya con el espectador que saca la foto y graba para subirlo a redes sociales. Total. Y que eso es publicidad. Sí. Claro. Ya mismo desde hacerlo, porque esos planos todos rápidos. Lo que te da la ventaja del cine como una iglesia. Una iglesia también puede tocar, o sea, puede entrar alguien y toca una banda de punk. Estás pervertiendo la esencia del lugar, pero depende de la película. Bueno, podríamos pensar entonces que podría morir el cine para ese tipo de películas, pero no para el otro. Sí. Porque el otro, el cine de Marvel es el que lo tenemos ya automáticamente en nuestra casa. Bueno, las plataformas ya están haciendo eso igual. A mí me da la sensación de que hoy que se empieza a hablar un poco de esto de la inteligencia artificial, cómo puede empezar a crear todas las imágenes, ese es el primer cine que va a ser con inteligencia artificial, sin duda. Después tenemos otro cine más de culto, más lento, que es el que nos gusta ir a ver a nosotros por ahí cuando vamos al cine, que ese no hay chance, porque ese sí es humano, este no es humano. Sí. Humano sí. O sea, yo mencionaba esto, ¿no? Por un tema de que el otro día hablaba con mi hermano. Mi hermano tiene 18 años, nos llevamos 3 años y medio con Ciro. Y ya sus amigos, primero lo noté en mis amigas. Cuando salió TikTok, que en la pandemia estábamos todos con TikTok en la mano, amigas con las que yo antes veía películas en casa sin problema, era ahora un martirio ver películas con estas chicas porque estaban entrando a TikTok todo el tiempo. Todo el tiempo. Y ya la generación de mi hermano, directamente, un día viene a visitarme y me dice que le llamó la atención Rocky. Digo, buenísimo. Yo le digo, está buenísima, te la puedo poner en la tele y la ves. Me dice, mañana. Y al otro día me despierto y él estaba viendo una escena de Rocky. Digo, pero no la veas en el celu, parate, prendo la tele. Me dice, no, estoy viendo un resumen. Yo no veo más películas, me dice. Yo veo el resumen porque quiero saber qué pasa y no quiero comerme las 2 horas de película. Así que acá me lo explican bien y ya está. Hay gente que lo mira en 1.5 las películas. Sí, bueno, pero la gente, qué sé yo, hay un montón de gente que no le interesa y todos coincidimos que TikTok va a terminar en algún momento porque es una cosa insoportable. No va a terminar. No sé si va a terminar. No va a terminar. No va a terminar. También no tiene ninguna razón de ser. Sí, por supuesto. Acá entro... perdón, ya me voy por las ramas, ¿no? Pero vos pensás que TikTok arranca como una aplicación china, la lanzan al mundo, Y estamos todos como idiotas. No tienen, pero la ocupan los obreros que están 24 horas en una fábrica como zombies. Eso es todo mentira. Que no. Mientras China te forma científicos que deben estar haciendo cosas inimaginables y nosotros quedamos todos idiotizados. Sí, bueno, sí, es un gran mecanismo. O sea, el sentido es como un sentido. Sí, yo creo que el problema de si los ingenieros hay más en China o acá es un poco que tiene que ver con la educación pública, la tasa de interés
y un plan para que haya Hay una industria. política de gobierno para O sea, industrializarse, obviamente, pero digo, yo soy un hombre de fe y lo que considero que está bueno, pienso que no va a terminar por el hecho que está bueno. ¿Entendés? Que no, vete, Bueno, la ¿cuánto- película esa que hacían el amor tocándose el hombro, ¿viste? Eso no puede funcionar porque no está No, bueno. sí, sí, O sí. sea, Pero funciona Marvel funciona muy bien. No, va, pero Ahora, no. no, aquí iba está yo bien, con. pero no va- para mí se termina. Yo pero no con te todo deja esto nada. iba al tema de a Morina, ¿no? No. El Vengador del futuro. ¿Cómo decirlo? A ver, para saltear toda esta discusión que no va a tener ningún fin y estamos discutiendo temas de 2018. Sí, eh, muy actuales. el cineclub, la tarea que tiene, como un club de fútbol, por ejemplo, es la de formar espectadores. Y eso Exactamente. forma seres humanos y personas que viven en comunidad. O sea, si vos en un cineclub hablás y te reís en una escena que hay que llorar, alguien te lo va a decir a la salida, te va a pegar un cachetazo. Yo si estoy, te voy a decir sos un pelotudo. Y si sacás el celular, te lo voy a sacar. Y es así, es una dictadura. Sí. Entonces, ahí se empieza a transformar la sociedad para mí. Con cosas muy chicas. Y con cosas que hacen los privados con las cosas que le gustan, que son las cosas que aman. Que nadie nos pagó para hacer un cineclub. Total. El que nos paga es el espectador y nosotros le pagamos al cine nuestro tributo, básicamente. En esa relación también hicimos la fiesta, un poco con la idea de, che, un montón de gente... Tipo, esta música está buenísima, la escuchamos nosotros porque somos nostálgicos y tenemos entendido que esta música es mejor que la que está sonando ahora, pero el problema es que nadie sabe bailar esto. Bueno, la oportunidad que te da hacer una fiesta retro para gente muy joven es que capaz vos lográs un efecto contagio en el cual con las 300 personas que bailan en tu fiesta una vez por mes o una vez cada 2 meses, la gente encuentra otra, se reconecta y de una manera distinta a la que se conectaba tu viejo con esa música, pero que baila de una manera distinta y siente la noche de una manera distinta a la que es ahora y a la que era en ese momento. O sea, se abre otro presente posible. Y ese es el objetivo de Morina, abrir otro presente posible, no como refugio, sino como una alternativa más canchera. Está muy bien. Ahí también generás algo, volvemos un poco casi a la nostalgia, es medio como refundar la nostalgia de algo que no vivimos también, porque esa época, nosotros que somos más jóvenes quizás, no la vivimos, esa cultura, ese baile, entonces como que volvés a generar eso, pero atado a una nostalgia de algo que no tenés, entonces Sí, sí. está lindo, porque es formarlo a nuestra manera, ¿no? Sí, sí, nosotros siempre, bueno, Como si fuese actual. Estudiando un poquito de simbología y de rituales de pasaje, qué sé yo. O sea, elegimos la fuerza de lo temático como, viste, una máscara. O sea, si vos te disfrazás, es mucho más probable que te desenvuelvas de una manera distinta cuando vas a una fiesta que si vas vestido como irías a cualquier fiesta, porque como vas vestido a cualquier fiesta... Como los también es un disfraz. viejos bailes de máscaras en la... Bueno, lo hicimos. Claro. Ah, está bien, porque uno con la máscara puede ser otro también. Che, avisen cuando lo hagan de vuelta el resto. Che, nosotros nos tenemos que ir. Así de simple. Terminó la función. Bueno. Lo que sí, agradecido, todavía queda por conocer a Morina, porque se abrieron muchas ventanas de cosas, no son solamente una agrupación de personas que se unen por un interés particular, que es el cine, sino hay algo más ahí que están en vías de desarrollo, como nos dicen los del norte. Tengo un nombre para la columna. Uy, Juventud Cinecal. Juventud Cinecal. Dimos por inaugurada la sección de Amorina, como ellos le llaman acá la propuesta. Juventud está. Cinecal. Juventud Cinecal. Malísimo. Y en las próximas intervenciones que tengan en este espacio, que es de ustedes, obviamente, pueden corrernos a nosotros y hablar, pasar una película o lo que quieran acá, o una película no, pero lo que quieran utilizar. Así que agradecido de que estén. Los quiero, bueno, te quiero en lo personal, conozco a tu padre. Tenemos que comer un asado. Tenemos que comer un asado. Muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Chau, chau. Y una cosa antes de aplaudir. Damos por terminado el programa ¿Lo cerramos así? y decimos... Sí, porque Perfecto. nosotros ya estamos, ya presentamos las redes, ya dijimos todo. Nosotros tenemos una frase que no es nada Nada nueva. que es que para terminar decimos que los días más felices fueron, son y serán peronistas. peronistas. No nos vamos a alejar
explotar jamás por los que vendidos por 4 monedas sirven a sus amos de las metrópolis extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma tranquilidad con que han vendido el país y sus conciencias. ¿Por qué el hombre es así? Con que han vendido sus conciencias. La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. Es así. La peor de todas las actitudes. La peor. Esa. Él recibe la inspiración del pueblo. Es así. Con sensibilidad e imaginación de. No nos vamos a dejar. Él recibe la inspiración del pueblo. Bien claro. En todo momento y en todo lugar, haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Bien claro. Con sensibilidad e imaginación de. Con sensibilidad e imaginación de. Todo el mundo está luchando. Por eso es que la situación allá no da para más. Con sensibilidad e imaginación de.